¿Qué tal? Muy buenas noches. Estrenamos programa en Televisión Canaria y lo hacemos con el asunto estrella en estos últimos días, la gestión sanitaria del crucero que sufrió, como saben, un brote de hantavirus y su paso por la isla de Tenerife. Ha provocado una crisis política sin precedentes entre Canarias y el Estado, con duros enfrentamientos entre ambos gobiernos. ¿Qué consecuencias tendrá este choque? Nos plantearemos también cómo puede afectar esto a los asuntos que están pendientes con Madrid, como por ejemplo la participación en la gestión de los aeropuertos. ¿Conseguiremos la cogestión? Sabemos que AENA no está por la labor. Y todo esto a un mes de la histórica visita del Papa a Canarias. Les tenemos un intenso debate preparado. No se vayan, que en nada comenzamos. La crisis del hantavirus ha provocado un choque frontal entre Canarias y Madrid. La gestión del crucero Ondius, que finalmente tuvo que atracar dentro del puerto de Granadilla, por orden del Gobierno de España, ha desatado un cruce de declaraciones y reproches entre la comunidad autónoma y el Estado. El Ejecutivo Regional acusa a Moncloa de tener un trato colonial con las islas y pone al borde del abismo las relaciones institucionales. Nosotros no vamos a ser cómplices de algo que pone en peligro la seguridad sanitaria de nuestra tierra. ¿Qué deben hacer las instituciones? Garantizar y proteger la salud pública de los canarios y canarias. El Gobierno de España está trabajando y está a lo que está. Han llegado imponiendo, con una prepotencia y chulería inaceptable. Y es triste en lo personal porque no me cabe la menor duda de que el señor Ángel Víctor Torres lo sabía. Y lo que no lo voy a permitir indudablemente ni a él ni a nadie es que me dé ninguna lección de amar a mi tierra, de defenderla y de estar al lado de los canarios y canarias. Los jóvenes de la Juventud Socialista han acusado al presidente en una publicación en redes sociales llamándole rata inmunda, escoria de la vida, rata de dos patas. Es indecente y lamentable y les exijo que eliminen la publicación y que pidan disculpas públicas. Bueno, una situación que puede complicar otro asunto pendiente con Madrid, la participación de Canarias en la toma de decisiones que afectan a los aeropuertos de las islas. A pesar de todas las deficiencias que presentan, con colas, zonas de embarque saturadas e instalaciones desfasadas, el presidente de AENA antepone los intereses de los accionistas privados a las necesidades de los canarios y cierra las puertas a la participación del gobierno autonómico en la gestión aeroportuaria. Nos plantearemos qué consecuencias tendrá esta decisión. Estrenamos programa esta noche en Televisión Canaria, un espacio para el debate, para el análisis y también para la réplica, pero una réplica con la fina ironía y el sentido del humor que caracteriza a los canarios. Son ya las 10:37 de la noche, aquí comienza La Retranca. Buenas noches, bienvenidos a La Retranca. Ya ven que nos hemos tomado al pie de la letra La Retranca con toda la ironía del mundo. Hemos hablado en los últimos días de la réplica y finalmente este programa se va a llamar La Retranca, un espacio de debate semanal en el que vamos a tener la oportunidad de analizar los temas más candentes con los mejores analistas. Hoy nos acompaña Antonio Salazar. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Muchas gracias, Mayer. Buenas noches. Está también con nosotros Lourdes Santana. Lourdes, ¿qué tal? Buenas noches, Mayer, muy bien. Gracias por acompañarnos. Melissa Rodríguez, buenas noches. Muy buenas noches. Y como invitado especial hoy, Jorge Marichal, presidente de Azotel. Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias y muy buenas noches. Bueno, les voy a pedir una breve reflexión para empezar de todo lo que hemos vivido en estos últimos días. Antonio. Bueno, yo creo que el Gobierno central no desaprovecha una oportunidad para demostrar el curioso criterio que tiene en cuanto a la gestión de tragedias. Si son irresolubles, es un asunto de las comunidades autónomas. Si permiten un cierto lucimiento, entonces ya es un asunto del Gobierno central. Lo vemos con la DANA versus lo que ha pasado con el hantavirus. Lourdes. Pues yo creo que ha fallado y para mí ha sido frustrante ver que no funciona algo de lo que tanto se habló en el COVID, que es la cogobernanza. Esto es un Estado casi federal con comunidades autónomas y ante eventos de estas características tiene que haber comunicación y colaboración entre el Gobierno de Estado, del Estado y Canarias. Y es una pena que no haya sido así, porque a mí me falta en esa foto de una gestión, por otro lado, que hay que felicitar, ¿no?, porque ha salido todo bien aquí. Me faltó que hubiera alguna autoridad de Canarias en esa foto y
También te digo una cosa, Mayer, esta crisis ha dejado, de alguna manera nos ha traído el ambiente tóxico de Madrid y esa crispación a Canarias, donde el debate político era mucho más sosegado. Ojalá, pasado este episodio, volvamos a unas aguas y a unos diálogos más tranquilos, que son al modo canario. Sí. Melissa Rodríguez. Bueno, yo creo que lo que ha quedado claro es que las competencias del Estado son del Estado solo a veces, solo cuando se quiere. Porque hay muchas fotos delante de una guagua, pero no se bajaron al sur a ver el cayuco que estaba, que a lo mejor les hubiese quedado una foto también pintona con otra competencia que también es nacional y que para eso nunca está el Gobierno central. Jorge. Bueno, yo creo que lo han dicho muy bien. Bueno, estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho, pero yo me voy a quedar con una cosa más positiva, que es que me siento orgulloso de la respuesta que ha dado un país moderno y solidario como España, con grandes profesionales, a un llamamiento de una organización internacional, en este caso la de la salud, y que ha puesto a Canarias y sobre todo a Tenerife como protagonista de un tema súper importante para la experiencia turística, que es a lo que yo me dedico, que es la seguridad, y dentro de la seguridad sanitaria. Por lo tanto, orgulloso a pesar de esos berrinches que se han cogido políticamente, ¿no?, entre las administraciones, que es una pena, porque se ha perdido una oportunidad de hacerlo todavía mejor, que es haber todavía, bueno, no mentir, sino poner sobre la mesa lo que realmente tenemos como activo, que son grandes profesionales y gran infraestructura, que también es precisamente porque tenemos un sector turístico pujante que permite tener impuestos, que permite pagarlo. Bueno, pues tendremos tiempo de analizar todas las claves de esta crisis, pero déjenme que a esta hora de la noche, 10:41, hablemos con Basilio Valladares, que es el fundador del Instituto de Enfermedades Tropicales. Basilio, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, volveremos. Esto estará bien. Ahora sí, Basilio. Bueno, parece que tenemos alguna dificultad con esa conexión. ¿Qué han echado de menos, Lourdes, en la gestión de esta crisis? Pues mira, primero yo coincidir con Jorge, que por supuesto España ha dado una imagen de país potente y que pudo hacer frente a esta emergencia y hacer esa colaboración con la ONU, eso por supuesto, ¿no? Pero yo he echado de menos, por ejemplo, ahora que no tenemos la conexión con el profesor Basilio Valladares, el que tanto conocemos aquí y tanto respetamos, que por ejemplo hemos perdido una oportunidad para mostrar la capacidad magnífica de ciencia que hay en Canarias. Aquí tenemos el Instituto de Enfermedades Tropicales, tenemos muchos centros científicos y atendemos desde Canarias, somos una plataforma de investigación para África, ¿no? No se ha tenido oportunidad de que Canarias sea un escaparate. ¿Qué he echado de menos? Que con tanto debate político, con la utilización que se hace de todo, con esta crispación que a mí cada vez me aburre más, hemos deshumanizado, porque aquí había víctimas ya, ¿eh? Había 3 personas que habían muerto. A mí me ha molestado muchísimo que se hablara de turistas ricos. Vamos a ver, son personas que han hecho un viaje con mucho interés, un viaje de exploración en un crucero que no era de lujo, que era para hacer exploraciones en lugares más lejanos, para explorar naturaleza, para ir a la Antártida, a Ushuaia, o sea, deshumanizar así a las personas que estaban expuestas a un virus que, como se ha demostrado, era letal. Pues a mí esa parte no me ha gustado, ¿sabes? Y creo que debemos hacer un poco de autocrítica también los medios. Antonio. Yo diría que yo de menos lobos caperucita, ¿no? Porque sin negar el impacto potencial incluso de un virus, no debe de ser un virus. Y ahora que recordaba Jorge Marichal la fortaleza del sector, a mí me gusta recordar que en el año 2020 no solo tuvimos un hotel completo confinados, sino que fuimos capaces de evacuar en plena temporada alta más de 300.000 personas de Canarias sin tanto festejo, ¿no? Es decir, ya habíamos demostrado antes que somos un destino capaz de hacer este tipo de cosas, ¿no? Y yo hay una cuestión, por eso digo menos lobos caperucita, cuando las cosas están protocolizadas, lo que no viene luego mucho a cuentos es a presumir de que se hagan bien las cosas, no es que eso estaba en el protocolo. No. Y tenemos protocolo de primer nivel, ¿no? Jorge, desde el punto de vista turístico, ¿nos suma o nos resta esto? Yo creo que nos suma y nos hubiese sumado más si se hubiesen hecho las cosas mejor desde el punto de vista político. Yo creo que cuando la política entró en este aspecto sanitario es cuando se mete la pata y efectivamente una descoordinación inicial interadministrativa lo que ha hecho es que saquemos la exposición que realmente tenemos que sacar y presumir, por así decirlo, de tener el sistema sanitario y la gente que tenemos. Porque estamos hablando aquí de lo que ha pasado con los políticos y tal, pero a mí cuando me llamaron la primera vez y cuando me dijeron que había gente que se estaba metiendo en ese barco para atender a personas, aquí ni políticos, ni empresarios, ni nada, son personas las que están en ese barco y están enfermas. Y hay una organización internacional que ha hecho un llamamiento a nuestro país y lo que tenemos que hacer es atenderlo. Porque yo le decía
a uno que me llamó, digo, oye, ¿y si fuese tu padre o fuese tu madre, tú qué querrías? ¿Que lo bajaran dónde? ¿Que lo trajesen a Canarias o que lo dejaran en el barco dando vueltas por ahí? Se quedó callado y enseguida me dio la razón. Dice, es verdad, perdemos a veces los nervios y perdemos a veces la cabeza. Por lo tanto, primero personas, después personas sensatas y después intentar, oye, de las dificultades, y ya que vamos a, entre comillas, a atender a esta gente, porque hay que atenderlos, pues intentar también darle al mundo la imagen que al final el mundo ha tenido. A pesar de toda esta riña interna que tenemos aquí, que para nosotros es muy importante, fuera de España, fuera de Tenerife y fuera de España, la verdad es que hemos quedado como somos, como gente solidaria, como gente que atendemos y como gente que está ahí para las maduras, pero que también estamos para las duras. Melissa. Canarias es un pueblo solidario y no por la crisis del antivirus, sino porque históricamente se ha demostrado con las distintas crisis, distintos momentos que hemos pasado y llevando y gestionando temas que son competencia del Estado y que todo el mundo mira hacia otro lado. Pero yo creo que el mayor fallo que ha habido en esta crisis es el hecho de que ha habido desinformación, a ver quién estaba protagonizando más, en qué momento. Hoy estuve escuchando una entrevista de la directora de operaciones de la OMS y precisamente no estaba clarificando cosas que se le estaban preguntando, en plan, si la urgencia era no tenernos en el barco más tiempo porque podía haber un desarrollo de contagios, ¿por qué no se extrajeron a través del puerto más cercano, que era Cabo Verde, vía el aeropuerto internacional? Porque sí había capacidad para una extracción, porque a priori cuando se nos vendió, cuando el Gobierno de Canarias habló y cuando el Gobierno Nacional hizo el cambio de posición y dijo, bueno, el barco va a venir para Canarias, lo que se dijo es, hay personas que tienen que ser tratadas en nuestros hospitales y nosotros sí que tenemos esas instalaciones. Entonces, hasta ahí creo que todos lo podíamos entender, porque, bueno, hay personas que lo necesitan, a lo mejor ese tipo de hospitales no están en Cabo Verde, pero la realidad es que nadie pasó por nuestros hospitales, que fue simplemente una extracción y que se puso, si hablamos de humanidad, 3 días más a personas dentro de un crucero que se podían haber evacuado en el primer aeropuerto internacional, que era el de Cabo Verde. Entonces, ahí es donde viene el problema, porque además, en esta entrevista, Mayer, si me permites, ella le preguntaban, bueno, pero ¿por qué llamaron a España? No, creo que llamamos también a otros países. Bueno, ¿a qué países? Pues no sé si llamamos a Mauritania o a Senegal. Pero, y Cabo Verde dijo que no. No, nadie ha dicho que no. Entonces, al final, ni siquiera ahí hay claridad. Y si ahí no hay claridad, a mí también me empieza esta duda de que espero no ver a la ministra de Sanidad en un puesto en la OMS cuando salga del ministerio. Porque postula la cosa y entonces no va a ser que España es humanitaria, sino que a lo mejor la ministra necesitaba, por su gestión deficitaria de la sanidad que toca a su parte, como por ejemplo Ceuta y Melilla, un titular que le quedase más o menos bonito. Vinculado a eso que estás comentando, otra de las cuestiones que ha suscitado dudas es por qué no se le realizaron unas PCRs al llegar aquí, si nuestra aportación era que estábamos más avanzados en la parte sanitaria, ¿no? Sin embargo, esta misma tarde ha vuelto a repetir Mónica García, la ministra de Sanidad, que no era el sitio para hacer las PCRs, que esas PCRs había que hacerlas en Madrid. Lo que está insinuando nuevamente el gobierno canario es que deberíamos haber hecho esas PCRs y deberíamos haber dejado a las personas esperando 24 horas en Canarias, lo cual contradice la voluntad del gobierno canario de que estuviera la gente el menor tiempo posible. Eso que hubiera significado que, por ejemplo, la mujer francesa se hubiera pueto mala en suelo canario. A ver, que Jorge está haciendo aspavientos viendo a Mónica. Claro, pero es que estamos pidiendo cosas que exceden nuestras competencias. Si aquí el que te hace el llamamiento es la Organización Mundial de la Salud, lo que hay que hacer en función de los tratados que hay firmados es ponerse a su servicio. Y si esta gente decide, desde luego yo no entiendo nada de esto, pero lo que sí entiendo es que de lo que no sé, mejor me pongo en manos del que sabe. Y yo, desde luego, la Organización Mundial de la Salud me da todo el crédito de hacer las cosas bien. Con respecto a lo de Cabo Verde, yo escuché en algún medio de comunicación también que es que se habían negado incluso hubo algún país, que creo que fue Marruecos, que se negó a que un avión repostase en su aeropuerto. Y recordemos que Canarias es el primer punto europeo en la travesía de ese barco hacia su país de bandera, de abanderamiento, que son los Países Bajos. Por lo tanto, señores, le damos muchas vueltas a las cosas. Aquí lo que hay que hacer es hacer lo que nos dicen los que mandan. Luego ya toda la farándula política y todo lo que vino después de esto... son los que mandan. Es que esa farándula política son los que mandan. Pero bueno, así nos va con la gestión de las catástrofes en este país, ¿no? Que estamos esperando que un señor acabe de comer mientras hay gente que se está muriendo. Claro, aquí hay una cuestión que yo creo que también hay que tener en cuenta, que es que hubo muchos efectos luego sobrevenidos en el relato que hace Melissa hace un momento, ¿no? Porque es verdad que el barco estaba en Cabo Verde, que al principio pensamos que no pasaba nada porque viniera a Canarias, porque tenemos mejores condiciones que seguramente en Cabo Verde para poder atender a unas personas con ese padecimiento,
Y entre medias Antonio, si interviene no se les y aparece atendió, Fernando que- Simón. Y a partir de ahí se monta un jaleo. Ese fue el problema. Yo creo que ese fue el problema que alertó a toda Diciendo España. exactamente lo mismo Pero- que dijo hace 6 años. Pero lo que no podemos pedir es que esté el mínimo tiempo posible en Canarias, al mismo tiempo decir que tenemos que hacer las PCRs aquí. O sea, es que son cosas que son contradictorias, señores. Que decidan los que tienen que decidir. Yo digo, me quedo con lo positivo, y lo positivo es que lo hemos hecho muy bien, porque sabemos hacerlo y tenemos la capacidad para hacerlo, mientras que otros países, incluso competidores turísticos con los cuales nos están amenazando todos los días, los turoperadores, por ejemplo, no tienen esas capacidades. Entonces yo lo que siento es orgullo y sobre todo de la calidad humana de la gente que, sabiendo que viene gente con un virus como pasó con el COVID, se meten ahí a atenderlos, bajan ahí a las galerías, los reciben, los meten en una guagua, los transportan al aeropuerto y los mandan a sus países donde los van a cuidar seguro, como mínimo, mejor Pero que con aquí. menos el que se encontró el psiquiatra. Antonio decía que se puso nervioso cuando vio a Fernando Simón Sí. diciendo algo parecido a lo que dijo al principio de la pandemia. Casi palabra por palabra. Vamos a verlo, casi. vamos a verlo, venga, vamos a verlo. Yo no creo que vaya a suponer un riesgo para España en absoluto. El antivirus se transmite de una manera muy concreta, por contacto con secreciones de roedores. La transmisión de persona a persona se conoce, puede pasar, pero no es muy frecuente y es difícil. Y por lo tanto, si el barco no tiene casos porque han sido evacuados o van a ser evacuados, no deberíamos de preocuparnos. Esto a ti, Antonio, te puso muy nervioso. Tú Bien, pensaste, no ya. nos queda nada. No nos queda nada. Pero además, no solo lo pensé yo, es que fue la reacción inmediata en las redes sociales. Con lo cual, es verdad que luego la clase política es muy sensible a la reacción de las redes sociales, o con lo que se va manteniendo en las redes sociales. Y a partir de ahí, a mi juicio, es cuando empieza todo a ser sobrevenido, ¿no? Empiezan a pasar cosas. Entonces ya el barco, mejor que se quede en Cabo Verde, ¿no? Lo que al principio parecía razonable, dejó de serlo. Y tenemos siempre el mismo problema. Yo que quiero insistir, es verdad que se hizo bien, pero si tienes unos protocolos, lo extraño es hacerlo mal. Lo que sí ha pasado luego es que se ha mezclado todo con la gestión política, ¿no? Pero el protocolo a lo mejor no se hubiese seguido igual en Cabo Verde, con todo el respeto. yo Entiendo de las palabras de Jorge Marichal, Sí, sí, yo una también. clave, No una clave estoy- importante. Jorge, si se hubieran hecho los PCRs al llegar aquí, Tenía que haber estado, según acabo de oír, 24 horas más. se hubieran quedado Bueno, aquí. eso es lo que dice Paciente. la... Bueno, pero eso es lo que dice la ministra, que también dice Sí, que en Canarias no se Basilio pueden dice hacer que y sí se 4 pueden horas hacer. estaban Bueno, Basilio Valladares, que espero igual nos acompaña esta noche, ya ha dicho que sí que se pueden hacer las PCRs aquí, yo- que no tiene ningún... Incluso en Cabo Verde. Sí, Sí, en claro, Cabo Verde incluso en también. Cabo Verde. Sí, porque ellos los han instruido. Sí, sí, sí. Lo tiene. De todas maneras, yo, no es por nada, ¿no? Porque esto es leche derramada y estar todavía hablando, que llevamos una semana, de si los PCR aquí, si es que al final, yo la duda que tengo es si al final lo que se hizo fue trasladar a todas estas personas, a todos estos pasajeros a sus países de origen, se podía haber hecho también perfectamente desde Cabo Verde, porque Exacto. tiene un aeropuerto internacional y tiene, o sea, yo... De hecho, se hizo con los que estaban enfermos. Sí, yo creo que eso era lo razonable, pero una vez que empieza esto, lo que te decía, hechos sobrevenidos, ¿no? Entonces al final se termina convirtiendo en un problema de gestión. Pero te digo, yo a mí lo que de verdad me entristece, porque creo que estamos perdiendo oportunidades como país y estamos en un momento de una crisis que no estamos queriendo tapar, pero de esto sabe Jorge, el sector, estamos en una crisis económica que puede ir a más y en un momento muy delicado, perder tanto tiempo con lo que al final es lucha de egos, de protagonismo político, de ver quién se lleva aquí el gato al agua, si esto me viene bien para mi campaña de las primarias en Madrid o qué. O sea, se mezclan un montón de cosas que no tienen nada que ver con la crisis sanitaria que hay que resolver, por supuesto, y que hay técnicos y personal para resolverla, ¿no? Yo no creo que hace falta poner a 3 ministros, al delegado del gobierno y a tanta gente para comunicarla, ¿no? Y por lo que se ve, Lourdes va a seguir este enfrentamiento, ¿eh? Bueno, es mejor eso que hablar de lo que está pasando en los juzgados o de lo que pasará en Andalucía esta semana. Supongo que es mucho más atractivo. De hecho, ya lo llaman el cortinavirus. Pero ¿sabes lo que a mí me ha dolido? Que se cuestione, o sea, que te pidan a la comunidad de Canarias que por una crisis de estas características se cuestione si esta comunidad es solidaria o no. Por ahí sí que no pasó. Claro. Yo creo que Canarias ha dado lecciones más que sobradas de que es una comunidad que somos la frontera sur de Europa, que estamos haciendo frente a un fenómeno que ni siquiera es competencia de la comunidad autónoma y lo estamos haciendo con mucha humanidad, con mucha entrega, no de la clase política, de toda la sociedad canaria que se implica en este... Realmente Pero yo Jorge no no sé está qué de te acuerdo. pidan ¿Por qué, ahora, me Jorge? gustaría- Pero yo creo que la imagen que ha quedado no es esa. Yo creo que todo el mundo, bueno, los mensajes de apoyo del Papa, del secretario general de la OMS y tal, han sido mensajes muy cariñosos con el pueblo canario. Bueno, Sí, pero- el director de la Organización Mundial de la Salud le encantó Tenerife y dice que va a volver con su familia. Para mí todo eso me parece una frivolidad, o sea, que tú vengas aquí a un dispositivo sanitario y resulta que vas a volver, o sea, me parece una frivolidad. Bueno, sobre todo cuando fue ministro de Sanidad en su país, ocultó
los distintos brotes que estaban en aquel momento de cólera, porque eso también hay que hablarlo, y también había unos protocolos y no los aplicó en su gestión de gobierno. Pero el tema, a mí me gustaría saber realmente qué fue lo que causó el cambio de posición del gobierno central, porque un día querían y veían como buena opción la extracción de todas esas personas a través del Aeropuerto Internacional de Cabo Verde, y justo al día siguiente entendieron que la opción más valorada era de Canarias, y eso es lo que no vamos a saber nunca. Por eso digo por eso vamos a ver después qué va a pasar. Elecciones en Cabo Verde próximamente, eso escuché yo también. ¿Cómo? Que habían elecciones en Cabo Verde próximamente, eso también escuché yo. Bueno, elecciones por haber, ahí está en el Real Madrid. Sí, pero vamos, que lo que digo es que cuando entra en la política, pues muchas veces el sentido común sale por la ventana. Ahora también es cierto que tenemos que poner sobre la mesa, yo no soy presidenta de ningún lugar, no soy presidenta de nada más que de mi casa, con suerte, pero yo entiendo que si yo fuese presidenta de una comunidad, yo también voy a reclamar las máximas garantías y toda la información posible, porque es mi obligación, porque mi obligación es cuidar y velar por la salud de mi pueblo. Que los protocolos funcionan, estupendo, pero querrá estar informada, querrá tener todos los datos para poder de esa manera colaborar de una manera eficiente. El cruce de acusaciones y reproches no ha parado. Vamos a escuchar la posición del presidente del Gobierno de Canarias y también la posición del presidente del Gobierno del Estado. La falta de diálogo con el Gobierno de España, la falta de entrega de los informes y la falta de explicación lógica a que si los pasajeros están adecuadamente, ¿por qué no viajan? Sí pueden entrar en una guagua, pero no pueden entrar en un avión de 210 pasajeros. Y al no tener ningún tipo de respuesta, el Gobierno de Canarias no va a autorizar el fondeo del buque mañana. Lo que está haciendo ya el Gobierno de España, está haciendo lo que debe hacer, es decir, con rigor científico y técnico y absoluta transparencia, con lealtad institucional y con cooperación internacional. ¿Cómo lo ven esto, Antonio? Pues un como poco una como cortina, todo el mundo, ¿no? claro, el cortinavirus, ¿no? Por una curiosidad, ¿no? O sea, viendo las imágenes del presidente, ¿dónde estaba? Esas imágenes, ¿dónde se tomaron? En el puerto. Donde dijo Mónica García que no estaba, ¿no? Es que al final ha sido todo una salida de tono. Pero hizo bien Fernando Clavijo decir, no autorizamos el fondeo del barco. Yo ahí creo que sí que es un asunto estrictamente jurídico que no me atrevería a llegar tan lejos. Yo creo que no, ahí se equivoca. Pero lo que parece razonable es tener un mínimo de información. Eso no es jurídico. Y ahí tengo claro que si la competencia es del Estado, sus asesores tenían que haberle dicho, mira, no digas esto porque realmente no tienes la competencia para poder decir, usted no puede fondear aquí. Yo creo que ahí hay un error y luego hay un error también en confiarse, y yo confieso que también miré en ChatGPT si las ratas eran buenas nadadoras o no, pero a lo mejor no tenía que haber hecho público, no haber permitido que se hiciera público en un ejercicio de deslealtad por parte de la ministra García, ¿no? Yo creo que, y además él ha intentado ahora decir que él no quiso decir que no atracara, sino que él no iba a dar la autorización. Yo creo que sinceramente que ahí se equivocó, que ahí esa noche hubo muchos encontronazos, por lo que yo sé, por la gente que estaba... Una reunión muy tensa. Sí, y bueno, ellos llegó la comitiva estatal, pasaron por delante, no saludaron a las autoridades de Canarias que estaban allí esperándolos, se fueron directamente a dar la rueda de prensa a los medios, por lo que dijo, que lo oí en un programa nacional, el Oriol, uno de los científicos que ha estado aquí asesorando, que es catalán, que estuvo allí, que conoce a la ministra, que se le acercó a ella y le dijo que vio el ambiente tan tenso, le dijo, ministra, por favor, suaviza, no se puede estar así ya con las relaciones tan rotas esa noche y tal. No dijo lo que la ministra le contestó, dijo que se lo guardaba, pero evidentemente algo pasó, porque el posicionamiento que tuvo el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, hasta que se produce reclamando primero, que me parece normal que pida que lo llame el presidente, pues claro, hay una crisis de esta entidad, es normal que un presidente del Estado y un presidente de una comunidad autónoma hablen, ¿no? Y él reclamando información, porque al principio recuerda que se iba a mandar, hubo un intento de mandar al médico enfermo al Hospital de la Candelaria, es normal que pida información, porque el Servicio Canario de Salud y esos hospitales son competencia de Canarias. Yo creo que todo fue correcto, pero que yo sinceramente pensé que una vez que Pedro Sánchez lo llamó y tienen esa conversación, ahí iba a quedar. Con lo cual, esta salida de tono, para mí fue una salida de tono, sinceramente, que dijera, pues no autorizo el atraque, primero porque creo que no lo tiene que autorizar, pero aunque lo tuviera que autorizar, creo que también estaba fuera de lugar, porque el barco estaba llegando y había que dar salida a esta gente, ¿no? Se estaba pidiendo por parte de Canarias que esos pasajeros no tuvieran que esperar al día siguiente para salir, sino que fueran en el mismo avión. Sí, y de hecho, al día siguiente ocurrió algo parecido a eso, porque el vuelo de Australia no llegó y se subieron al de los Países Bajos, ¿no? Sí, pero
Con todo y con eso, Mayer, son momentos delicados, ¿entiendes? Entonces, yo creo que hubo desplantes, evidentemente, hubo desplantes entre la comitiva estatal y la comitiva de Canarias. A mí me parece fatal que en este país, ¿no?, que yo sigo creyendo en un país llamado España, las cosas se resuelvan la relación con las comunidades autónomas dependen de que el presidente o presidenta de esa comunidad autónoma tenga el mismo color político del gobierno del Estado, porque eso no debería ser. Es que yo estoy segura, Lourdes, de que si fuese el gobierno del mismo color que el gobierno central, hubiese habido mucha más comunicación. Y eso lo único que nos muestra a todos es que la política perdió hace tiempo. Pero eso lo tenemos, yo por lo menos lo tengo muy asumido, ¿no? Perdona, pero eso lo tengo yo clarísimo. ¿Qué hubiésemos estado hablando? ¿Qué estaríamos hablando aquí ahora si en vez de haber 4 ministros el día que llegó el barco no hay ninguno? O sea, vamos a ver, yo creo que todo el mundo ha hecho lo que tenía que hacer. Hombre, los 4 no tenían que estar aquí. Perdona, tú sabes más de política que yo y ahí viene lo de la retranca, ¿no? Que tampoco hacía falta ninguno, pero si no hubiese ninguno también se lo criticaría. No, si hacía falta, tiene que haber. Bueno, pero a ver si nos ponemos de acuerdo entonces. Pero Marlaska, por ejemplo, porque estaba aquí no en el funeral, en el funeral tendría que estar en su sitio. Por ejemplo, ¿no? Sí que es verdad que podemos abrir ahí un abanico de... Claro, el hombre a lo mejor pues tenía programado y se le descuadró. Yo no lo sé. Lo que quiero decirles es que siempre estamos con la retranca de lo que podía haber pasado. No, yo me quedo con lo que pasó. Y lo que pasó es que se dio una respuesta adecuada por el presidente del Gobierno de Canarias, que mostró mucha preocupación por este tema y exigió todas las garantías y tuvo que exigirle al presidente del Gobierno que se pusiera en contacto con él para evitar esa descoordinación inicial que había. Por lo tanto, el recelo de esa desconfianza es totalmente legítimo de un presidente de defender a su tierra. Lo hizo bien. Es su deber. Es su deber. Y también la respuesta del Gobierno estatal también fue la que tenía que hacer, que es coger el toro por los cuernos, ponerse como primer responsable y trasladar aquí a 4 ministros del Gobierno. Y todavía le estamos sacando punta a esto. Señores, se ha hecho bien, cada uno ha hecho lo que ha tenido que hacer. Quizás las desavenencias políticas de, primero, el ninguneo que pudo existir por parte del Gobierno nacional y una sobreactuación también, desde mi punto de vista, a partir de la noche del sábado, excesiva por parte del Gobierno de Canarias, y eso es lo que ha pasado. Lo demás, y les digo, quedémonos con lo positivo. Somos muy buenos, tenemos muy grandes profesionales, tenemos una gran infraestructura, somos un destino turístico puntero y líder mundial, también en seguridad sanitaria, lo hemos demostrado en muchas ocasiones. Y esto va a ser y es un gran activo para nuestra sociedad y para nuestro turismo en el futuro. Vamos a hablar con Basilio Valladares. Perdona, Melissa, que ahora sí lo tenemos, al menos telefónicamente, porque no hemos tenido forma de conectar con él con imagen. Basilio, buenas noches de nuevo. ¿Qué tal? Buenas noches, Mayer. Yo creo que me está involucrando, ahora sí. Basilio, aquí estamos con un intenso debate. Primera pregunta, a la llegada del crucero aquí a Canarias, con rigor científico, hago esta pregunta, ¿no? Con rigor científico, ¿tenían que haberle hecho una PCR a todos los pasajeros de ese crucero? Se lo podían haber hecho desde que en Cabo Verde le tomaron muestras a 3 personas, se podía haber hecho. La conveniencia de hacerlo, eso lo único que hubiera dado era garantía de saber cuál es un mapa de lo que había allí dentro, cuántos estaban contagiados y cuántos no. Porque es que empezaron a hablar de asintomáticos, y los asintomáticos no son no contagiados, son asintomáticos. Entonces, la PCR te hubiera dado una información y además esto se hace en poco tiempo, una información de cómo están las personas. Por ejemplo, la señora que han metido en Francia en la UCI hubiera dado positivo si se lo hubieran hecho en Cabo Verde, hubiera dado positivo desde Cabo Verde. Y a lo mejor se le podía haber atendido desde el principio lo que hicieron en Cabo Verde. Le hicieron muestras a 3. Pues si se lo hubieran hecho a los 50 y pico, de allí, de los 3, uno murió y los 2 los repatriaron a su tierra. No, ¿y qué siente Basilio Valladares cuando escucha a la ministra decir que las PCR solo se pueden hacer en Madrid? Pues, pesar, ¿qué quieres que le diga? Me sentí mal. Porque aquí tenemos un nivel muy bueno de biología molecular, tenemos centros en Tenerife y en Gran Canaria lo suficientemente buenos y bien dotados para poderlo hacer. Ahora a mí me van mandando, yo no sé de dónde sacan mi teléfono, pero me van mandando cosas. Y me han mandado uno en que dice que aquí no se puede hacer porque no hay laboratorio de seguridad biológica, que solo lo hay en Madrid y en Barcelona. Eso es mentira. Yo tengo uno en el Instituto de Enfermedades Tropicales y además lo pagó el Ministerio de Sanidad, estando de ministra doña Trinidad Jiménez. No. Y lo sabe todo el mundo, ¿eh? Basilio, esta semana se ha sentido usted muy mal, ¿no? Nos decía... Mal no, peor.
incluso llegó a decirnos que usted no se merecía esto. Bueno, esas son frases que salen, a lo mejor me lo merecía, pero yo creo que el mantener una opinión que le di a preguntas que me hacía primero Fernando Clavijo y luego otra serie de personas, y las sigo manteniendo, por mantener eso parece que sienta mal. Incluso hubo un periodista de la península, de un periódico digital, en que me dijo: ¿se va usted a enterar? Y yo: me voy a enterar. Vale, gracias. Basilio, ¿qué le hubiera dicho al psiquiatra que se bajó de la guagua y puso el impermeable debajo del brazo? Vamos a ver, yo le hubiera dicho lo que se dice en Canarias: es usted un chafalmeja. Pero el señor que estaba en la televisión canaria, que es un epidemiólogo, y que me acaban de mandar un artículo de él en donde cogió todos los fallos que había en el traslado de un sitio a otro, y que es un especialista exacto en lo que se hizo, pues dijo delante de todos y en la televisión: eso es una irresponsabilidad, eso es una falta grave. Una falta grave. A mí. Yo digo que es un chafalmeja y él dijo que es una falta grave. Bueno, chafalmeja lo entendemos mejor. Basilio, muchas gracias por atendernos. Buenas noches, Basilio. Bueno, Mayer, buenas noches. Hasta luego. Estamos viendo precisamente esa imagen, en el momento en el que el psiquiatra se bajaba de la guagua. Ahí el protocolo, Antonio, no se cumplió mucho, ¿no? No, pero luego nos dijeron que era lo que estaba previsto. Lo que estaba previsto, ¿no? O sea, ¿cómo se entiende eso? Pues que les gustan las chafalmejadas, por lo que se ve, si le hacemos caso a Basilio Valladares, ¿no? A mí estas cosas son las que... por eso he dicho, sin quitarle gravedad al tema del virus, que la tiene y además se ha cobrado vidas y eso ya sería suficiente, no estábamos hablando de la COVID. Y alguien entendió que aquí había votos que ganar y han hecho todo pensando que esto era un tema de lucimiento personal, imponiéndose incluso al gobierno de Canarias, ¿no? Que eso sí creo que ha habido. No sé si votos que ganar o votos que intentar no perder, bueno, que puede ser porque estamos ya en procesos electorales, en ciernes, y otros que vienen. El director de Salud Pública, creo que es en una entrevista a nivel nacional, cuando se le preguntó precisamente por este asunto, por el asunto del psiquiatra que se bajó de la guagua de esa manera, al no querer contestar le cortaron la entrevista y acabó con un desaire y unas frutas. Inicialmente dijo que no era lo adecuado. Y unas recomendaciones de gustos frutales interesantes a los periodistas. Sobre lo que decía Jorge, que sí que quería apuntar, es cierto que el gobierno, cuando tiene las competencias nacionales, tiene que hacer valer sus competencias nacionales, pero ha sentado un precedente bastante peligroso, porque nosotros tenemos una larga lista de competencias que no está ejecutando, entre ellas la de migración, por ejemplo. Perdona, Melissa, esta es otra de las imágenes, la que estamos viendo ahora, de uno de los pasajeros que se quita la mascarilla dentro de la guagua. Ah, pero estaba controlado. Sí. Sí, eso era normal también. Tienes toda la razón. Al final todo el mundo preocupado por el barco, y resulta que por los cristianos estaban entrando un cayuco que puede traer cualquier otra cosa. Estaban allí 4 ministros, entre ellos el de Interior, que no estaba en el funeral de los dos guardias civiles, sacándose selfies delante de una guagua. Oye, pues Ángel Víctor los podía haber llevado a los cristianos para ver la situación de la arribada que tuvimos ese mismo día. Pero esa foto no gusta tanto, y es una competencia nacional también. En eso estamos de si acuerdo. estamos cogiendo las competencias, pues que las cojan todas entonces. Sí. Pero Melissa, en plena pandemia, nosotros tuvimos aquí el campamento de la vergüenza en el puerto de Arguineguín, y el Estado se desentendió tanto de aquello. Bueno, es verdad que luego hubo ministros que vinieron y tal, pero el contagio, aquella gente hacinada, deambulando, al final la delegación abrió, se vio tan desesperada la alcaldesa del municipio que empezó a coger guagua y a mandárselos a la puerta de la delegación del gobierno, a ver si teniendo el problema delante actuaban, o sea... Y también, parece que yo estoy defendiendo aquí a alguien, pero no es así. También hay que poner sobre la mesa que también este gobierno se ha peleado con muchos gobiernos autonómicos por el tema de repartir los inmigrantes. O sea, que también pongamos todo sobre la mesa. Pero fíjate, Jorge, una cosa, o sea, cuando empieza la saturación... Bueno, antes lo que sea, pero lo ha hecho. Yo, dos cosas con eso. Fíjate cómo empezó esta legislatura autonómica, y el virus que se nos ha quedado instalado aquí, que es más grave que el antivirus, porque envenena la convivencia, que es lo que más me preocupa a mí siempre. Yo vi un ejemplo, una actitud política que me gustó mucho, y así lo manifesté en una sección de opinión de esta televisión, cuando, ante el abandono de Canarias con la situación de los menores,
el presidente del Gobierno de Canarias tomó la iniciativa de reunirse con todos los grupos parlamentarios para recabar apoyos para poder modificar la ley de extranjería. Y en ese punto Ángel Víctor se convirtió en un aliado y ves a dos personas que no es que sea ministro del PSOE y presidente de Coalición Canaria, sino que Ángel Víctor es ahora mismo expresidente y sigue siendo candidato a la presidencia de Canarias. Y unieron fuerzas en aquel momento y tuvieron reuniones comunes. ¿Cómo se ha dado la vuelta a esto para llegar a estos enfrentamientos que hemos visto estos días en el Parlamento? Esta decepción, te decía a ti ayer, en la tele, sí, en el informativo, de él estaba decepcionado personalmente. Es una pena, porque yo creo que de verdad... Pero lo decías antes, empezó la campaña. Los modos de Madrid los que han venido a Canarias. Sí, pero es una pena, ¿sabes? Porque yo siempre he puesto mi comunidad como ejemplo de... Vamos con nuestra compañera Marta Rodríguez, que nos tiene preparado un resumen de la cronología de los acontecimientos que han derivado en todo esto. Marta, muy buenas noches. Si les parece, vamos a verlo en un mapa que nos ayude a entender pues cuál ha sido la cronología de los hechos, porque ¿qué les iba a decir a todas estas personas, casi 150 personas que hace más de un mes salieron desde ahí, desde Ushuaia, en Argentina, que vivirían esta situación, ¿verdad? Ellos empezaron su recorrido por el Atlántico Sur, primera parada, estas islas deshabitadas, ahí todavía no se sospechaba nada, pero el 11 de abril fallece la primera persona, un ciudadano holandés, tampoco se asociaba todavía con el antivirus. Y posteriormente continúa el barco ese recorrido. Esta escala en Santa Elena es importante porque allí se baja un nutrido grupo de personas. Se pensó inicialmente que 23, finalmente fueron 30, a las que posteriormente pues hubo que ir localizando para informarles de lo que iba sucediendo. 26 de abril, segunda muerte de la mujer de ese primer ciudadano fallecido, y 2 de mayo, la tercera víctima que se cobra este virus, y es el día 3 cuando la Organización Mundial de la Salud decreta ese brote por antivirus. Ya sabemos que intentó el barco llegar a Cabo Verde, no fue posible, no le dejaron, estaban ustedes planteando esas cuestiones. Y finalmente llega el 10 de mayo hasta Tenerife, a ese puerto de Granadilla. Toda esa cuestión se ha trasladado esta semana al Parlamento de Canarias, donde se han vivido escenas como mínimo bastante tensas. Vamos a verlo. Al pueblo canario nadie le va a dar lecciones de solidaridad. Señor presidente, usted no protegió a Canarias, la utilizó, señor presidente. El gobierno de España ha engañado a los canarios, ha ocultado información. Sabía que había al menos un contagiado. No estábamos hablando de un barco fantasma, de una cosa que flotaba en medio del océano. Quita para allí, que no quiero que vengas para acá. No hablábamos de un barco con material radioactivo altamente contaminante. Hablábamos de un barco con un virus, con sus riesgos importantes. Ahora tiene que dar un paso más. No vale con gritar a la marea. Rompa con el PSOE, porque ha ninguneado a los canarios. Y me duele, como canario, que el presidente del gobierno de Canarias anuncia en una rueda de prensa que se niega a autorizar que un barco en esas condiciones entre a Canarias. ¿Se va a olvidar de lo que ha hecho el PSOE? No se va a olvidar. Los jóvenes de la Juventud Socialista han acusado al presidente en una publicación en redes sociales llamándole rata inmunda, escoria de la vida, rata de 2 patas. Es indecente y lamentable, y les exijo que eliminen la publicación y que pidan disculpas públicas. Innegable la tensión a la que hemos asistido. Tenemos, por cierto, una última hora que nos llega desde Madrid, porque los ciudadanos españoles que están haciendo cuarentena en el Hospital Gómez Ulla podrían, si las PCR que se le practiquen el lunes dan negativo, podrían, digamos, someterse a una flexibilización de esa cuarentena, podrían salir de sus habitaciones, incluso recibir visitas de familiares. Mayer, esa es la última hora, pero bueno, como vemos, el ambiente en el Parlamento caldeado. Claro, ¿se ha acabado, Lourdes, el modo canario de hacer política? ¿Esto marca un antes y un después, crees? Yo creo que no, o sobre todo espero que no, porque fíjate que han estado, a raíz de todo esto, ¿no?, creando casi una imagen a nivel nacional de un presidente que le gusta la bronca y tal, y los conocemos aquí, hemos seguido la primera presidencia de Fernando Clavijo y está bastante british en eso, ¿no? Una persona de mucha sangre fría y que siempre busca los consensos y que se relaciona bien con el PP, con el PSOE, incluso tiene buena relación con Drago, con Nueva Canarias, con Primero Canarias, o sea, no se ha transformado, ¿no? Yo creo que él va a seguir insistiendo en mantener puentes con los dos partidos. Lo que pasa que, claro... ¿Tú quieres pensar que no? Yo quiero pensar que no, pero claro, el modo canario si solo no vale solo de una parte, o sea, porque aquí dos no pelean si uno no quiere, pero claro, si uno se empeña en pelear, pues va a haber pelea. Hemos visto un tono muy bronco en ese Parlamento. Y luego las campañas en redes...
que todos sabemos de dónde salen y cómo se las manejan, que ya lo hemos visto en otros episodios. Yo no quiero ni mencionar, porque me parece de mal gusto para la audiencia, cosas que han puesto en publicación en canales, ya entrando hasta en temas personales. Antonio, Coalición Canaria se está pensando, lo va a debatir en el Consejo Político Nacional, si le quita el apoyo a Pedro Sánchez. Me da la sensación que más allá de que se puedan posicionar, porque hay elecciones ya en un corto margen de tiempo, también creo, y en eso coincido con Lourdes, lo que toca no es eso, ¿no? Es decir, hay que negociar cosas y se ha tenido el talante para hacerlo. Yo he sido bastante crítico con la posición que ha tenido el Gobierno central en este caso concreto, pero una vez que pasas páginas, lo que parece razonable es intentar reconducir la situación. Totalmente. Y para eso probablemente Fernando Clavijo... ¿Tú no romperías relaciones con Madrid? No, porque está claro que te está jugando muchas cosas, ¿no? O sea, no es solo eso. ¿Melisa? A ver, la función del Gobierno de Canarias, además de proteger a sus ciudadanos, es la de intentar rascar todo lo que pueda para la ciudadanía, para la comunidad autónoma y para que mejoren los servicios y todo. Así que sería una irresponsabilidad si dijese, mira, no voy a hablar más contigo. Ahora, no estoy de acuerdo con Lourdes en cuanto a que el tono canario, yo siento pensar y creo que se terminó hasta que sean las elecciones. Ya estamos en cuenta atrás. Ay, por Dios, tan pronto. Y además, sí. Y además, sin ir más lejos, Melisa, en el día de hoy se ha llegado a un acuerdo, se ha anunciado un acuerdo para pagar el complemento de las pensiones no contributivas. Pero eso, ahí no hay forma de no estar de acuerdo. O sea, en ese caso concreto, lo normal es llegar a acuerdo, que esté todo el mundo... Pero fíjate que se anuncia hoy, ¿eh? Sí. Pero, Mayer, es que esto hay que explicarlo bien, porque es penoso. O sea, porque el antecedente es que se estaba negando que se subiera, que se complementara en Canarias con una paga de 400 euros a personas... 42.000 personas que cobran una pensión no contributiva en Canarias. Pero perdona, vamos a ponerle cifras. La mayoría mujeres mayores que viven con 400 euros al mes, que yo no me lo explico cómo lo pueden hacer. Que sobreviven. Y estamos hablando de una paga, o sea, como para no ponerse de acuerdo, o sea, porque el gobierno canario lo quería complementar y el Estado, por un tecnicismo que no hay tiempo de explicar ahora, dijo que no era viable. Ahora ya es viable. Pero ojo, porque hay que analizar por qué sale hoy, porque también nos hemos encontrado con que va a haber una reducción importantísima de los fondos para la dependencia que vienen a Canarias, justo cuando se estaba produciendo un despegue en la gestión de la dependencia en Canarias, que como sabes ha sido una asignatura que lleva... Jorge, este desencuentro tiene mucho recorrido. Yo lo que quería era, antes se me ocurría también la palabra canchanchan, que también venía para lo de Basilio, que a mí me gusta mucho cómo suena, pero yo utilizaría una expresión ahora que lo tienen que hacer todos, los de allá y los de aquí, que es bajar el labio, que a mí me gusta también mucho utilizarlo. Bajar el labio, tranquilizar la situación, acordarse de que representan a gente que les ha votado y a gente que no les ha votado, y por lo tanto actuar con la responsabilidad institucional que parece que no han actuado en la gestión de esta crisis. Y yo les pediría responsabilidad a todos, a los de aquí y a los de allá, y que sigan trabajando con la mayor lealtad posible y que aprendamos de los errores para que no se vuelvan a cometer en el futuro. Bueno, ¿cómo ven esto todos ustedes? Pues vamos a recabar esas opiniones. Se produce una alarma porque es otro virus, estamos acabados de salir de una pandemia y es como auxilio. ¿Qué pasa ahora? El presidente Clavijo ha hecho todo lo posible por defender a su tierra. Sin embargo, esta gente, cuando se juntaron todos en Granadilla, el gobierno de Canarias lo dieron para un lado. ¿Por qué? Creo que es entretener a la opinión pública para evitar hablar de otras cuestiones mucho más importantes, mucho más serias. En la época en la que vivimos y en un crucero de lujo, que digo yo que debería haber wifi, ¿cómo es que la gente de dentro no está retransmitiendo y diciendo lo que pasa? Siempre que pasa algo extraño yo me hago una pregunta: ¿quién se beneficia? Que sí se pudo hacer de otra manera, lo mismo que estaba en Cabo Verde, manda sus aviones allí, Países Bajos, Francia, Suiza, Italia, de Estados Unidos, que fuera, Australia, los recogen y se los llevan. Hombre, hubiera preferido que no hubiera pasado, pero ya que pasó, pues mira, solidaridad ante todo. Bueno, decía Melisa Rodríguez que la obligación del gobierno de Canarias es rascar todo lo que se pueda del Estado. Uno de los asuntos en el que estaba ahí pinchando al gobierno de Canarias es en la cogestión de los aeropuertos. No sabemos si este enfrentamiento ahora va a afectar a la posibilidad de que Canarias pueda asumir la cogestión de los aeropuertos, aunque de momento nos lo han pintado bastante mal, ¿no? Es cierto que a otras comunidades lo están pidiendo y parece que podrían conseguirlo. No sé si eso nos abriría una puerta. Así que a partir de ahora vamos a abordar este asunto, que también es un asunto que nos preocupa mucho y que desde luego puede cambiar pues esas imágenes penosas que estamos viendo en muchos aeropuertos. Ha habido momentos, tantos vuelos, en temporada alta sobre todo,
que esto es millones de gente, millones de personas, vaya. Y te tienen como si fuera vaca, arreando, uno para la derecha, otro para la izquierda, derecha, izquierda. Ya va siendo hora de que destinen algo más de dinerito para ampliar esto en condiciones, que no tengan que esperar de las maneras que tenemos. Porque ¿a dónde va tanto dinero? Buena pregunta esa, ¿no? ¿A dónde va tanto dinero? Bueno, siempre se dice que el sistema aeroportuario Antonio Canario es muy beneficioso para AENA, que dejan muchas perras estos aeropuertos, ¿no? Ahí está el dato del año pasado de 54,5 millones de pasajeros que pasaron por nuestros aeropuertos. ¿Está a la altura lo que da de beneficios AENA en Canarias con lo que invierte? Probablemente no, pero déjame arriesgarme a que no me vuelvan a invitar más a la retranca, porque me gustaría hacer una enmienda a la introducción que hacía cuando subrayaba los beneficios, la atención que le presta el presidente de AENA a los inversores privados. Son el 49%, el 51% sigue siendo público. AENA, obviamente, distribuye dividendos y también va para el Estado, es decir, que no es que no voy a defender a los inversores privados, que lo que hicieron en su día fue invertir y están recogiendo los beneficios de aquello. Pero eso no está condicionando, a mi juicio, lo que pasa. Y lo que pasa es una empresa que tiene los incentivos que tiene. Al presidente de AENA lo pone el PSC en este caso concreto, ¿no? Y es una empresa con unos criterios que muchas veces son más políticos que atendiendo a los pasajeros, los usuarios, que es lo que nos hemos encontrado en un montón de ocasiones con respecto a los temas aeroportuarios. ¿Quieres ver al presidente de AENA? Sí, claro. Venga, vamos a verlo. Te ha encantado ver al presidente de AENA. No pocos miembros de gobiernos autonómicos y políticos de orientación nacionalista han dicho públicamente que el gobierno de España puede hacer lo que quiera en AENA por medio del 51% de la propiedad del Estado. Lo voy a decir claramente, esto es una equivocación conceptual y legal grave. Bueno, es obvio, Jorge, que el presidente de AENA no está por la labor de cedernos la cogestión, ¿no? Bueno, normal, es normal que no quiera ceder la gestión que tiene, nadie lo querría ceder, pero bueno, yo creo que lo que está pasando con AENA es un desprecio sistémico ya hacia Canarias con todas las atribuciones que están haciendo. Nosotros estamos muy disgustados porque a nosotros nos da igual quién lo gestione, si es el Estado, si es una empresa privada. Nosotros lo que queremos es que el aeropuerto funcione, que los aeropuertos funcionen. Entonces no puede ser del Estado. Bueno, hay cosas que son del Estado y funcionan. Yo no soy tan liberal, tengo otra... ¿Está a tiempo de corregir? Bueno, siempre, y tú también. No, ya soy demasiado mayor. No tanto, yo también tengo mis canitas ya. Entonces, lo que estamos asistiendo es a un desprecio sistemático de AENA, y perdona que te diga, pero yo creo recordar que, o por lo menos en mi punto de vista, que la privatización de AENA fueron 1.800 millones de euros en prácticamente una noche. Porque se multiplicó por no sé cuántas veces el precio de la acción. Entonces yo, como tengo alguna canita ya, muerdo si me metes el dedo en la boca, muerdo. Entonces ahí tendríamos mucho que hablar de eso. Y estamos muy enfadados en el sector turístico, en el sector hotelero canario, pero sobre todo en el tinerfeño, porque el abandono que han tenido con Tenerife Sur no es de recibo. No es de recibo cuando en otros aeropuertos se han hecho inversiones multimillonarias, muchas veces por temas políticos, tienes toda la razón, y en el Tenerife Sur, que es realmente donde tenían que haber invertido hace muchos años, no lo han hecho. Y estamos enfadados porque cada vez que se nombra este tema, vienen aquí, hacen una reunión en el Cabildo, se monta un pifostio ahí que viene todo el mundo, hasta la Guardia Civil, y nos dejan contentos, y sin embargo yo cada vez que he ido pregunto lo mismo y me voy igual, no contestan a las preguntas que les hacen. ¿Cuánto dinero vas a invertir? ¿Cuándo lo vas a invertir? ¿Y qué va a pasar con el aeropuerto? Y no lo hacen. Sin embargo, pues permitimos que si dejas el coche un mes aparcado en el aeropuerto, son 600 euros que te cobran. Barbaridad. Si vas con el coche eléctrico, que estamos fomentándolo y no tienes batería, me pasó el otro día, voy a aparcar y veo una valla que dice, no se puede aparcar porque hay goteras. Voy a preguntar y me dice, no son goteras, es que eso se pusieron a modo prueba. Digo, pero si yo cargué una vez, sí, funcionaron al principio una semana y después lo quitaron. ¿Sabes cuándo es al principio? Hace 3 años que están los dos puestos eléctricos allí. A ver si quiere que le dé un calambrazo. Después quieren cobrarle a las guaguas, ahora también, quieren cobrarle a las guaguas por aparcar también dentro del aeropuerto. ¿Sabes qué significa eso? Que son 30.000 euros de coste más a una empresa de transporte. ¿Y sabes lo que van a hacer? No van a entrar al aeropuerto, van a esperar hasta que el último cliente llegue para meter la guagua para no tener que pagar los 30.000 euros. ¿Qué significa? Perdona, déjame, porque en esto sí tengo que yo tomarme un poquito más de tiempo. ¿Qué significa? Que llega un señor desde Alemania o desde Inglaterra, 4 horas y media de viaje, lo tienen 1 hora y media dando vueltas en una sala enana,
¿vale? Para pasar el control de pasaportes, que tampoco funciona porque ni hay policía suficiente, ni máquina. funcionan bien las máquinas y la infraestructura es indecente, ¿vale? Porque si le dan ganas de ir al baño no puede porque tiene 500 personas que no puede saltar por encima. Después lo lleva a la guagua y lo hace esperar también una hora que entre la guagua. Menos mal que se han tomado esto en serio y han parado un poquito el tema, porque lo que está pasando no es normal. Y no hablo de las colas que tienes que hacer porque pierdes el vuelo, y que si vas con chiquillos, vas pasando por los pasillos y lo que ves son licores y tabaco, cosa que también va contra la ley. Por lo tanto, hemos convertido los aeropuertos en centros comerciales y encima centros comerciales malos, porque no dan el servicio que tienen que dar. Me da igual que me vendan, que me hagan pasar por un pasillo, pero usted me da un servicio digno. Y sobre todo también, después de haberle regalado a unos señores privados que han comprado ese capital, que estoy de acuerdo, pero ¿y qué pasa con los terrenos que se cedieron? Que en su día eran rústicos y ahí se hizo un aeropuerto. ¿Por qué tienen que pertenecer a personas privadas? Yo creo que el problema estuvo en la privatización. Esa es mi idea. Y ahí fue donde se suma. Que un liberal y un no liberal no fueron de acuerdo en ese tema. Estoy de acuerdo. Este tema se ve, Antonio, que indigna a Jorge Marichal, ¿eh? A mí también. No, perdona, a todos los que usamos aquí, todos los que estamos aquí usamos aeropuertos porque los aeropuertos son nuestras autopistas también, y sobre todo con el colapso que tenemos en la autopista. Entonces, yo coincido con Jorge, coincidimos hace poco en un debate en Madrid con ocasión de Fitur, hablamos de este tema. Estaba el pobre director general de Gran Canaria, que es una bellísima persona y un profesional tremendo, pero que no es responsabilidad suya. Los aeropuertos, él habla de Tenerife Sur, probablemente, yo se lo dije a él una vez sin saber que venía de Tenerife Sur, que para mí es el botón negro de la red de aeropuertos de Canarias, porque es infame el aeropuerto por todos lados, o sea, incluso como tienes que acceder a un vuelo, subir, bajar, las colas para... Yo veo allí los turistas sentados en el suelo. Tres estilos distintos, parecen tres aeropuertos distintos. Es horrible. O sea, es un Frankenstein. Pero bueno, podríamos ampliar la visión, de hecho antes estábamos viendo imágenes de toda Canarias, Lanzarote también. Lanzarote se ha quedado corto, pero Gran Canaria, el aeropuerto de Gran Canaria, yo soy usuaria, viajo muchísimo entre Tenerife y Gran Canaria y La Palma y tal. El aeropuerto de Gran Canaria se ha quedado también absolutamente obsoleto y pequeño. AENA ni siquiera no tiene en cuenta a los canarios para nada, en el sentido de que muchos canarios nos desplazamos entre las islas. Y deberíamos tener, como tienen los catalanes, un puente aéreo que te saltas el control de seguridad de todos los vuelos, un control de seguridad para los que viajamos entre islas, que son vuelos rápidos, y como cojas un vuelo internacional o nacional, pierdes tu vuelo. Antonio que es de números, yo no sé si ha hecho las cifras de lo que hablábamos antes, ¿no? Si están a la altura los beneficios de la inversión, pero vamos a sacar números con nuestra compañera Marta de lo que se va a invertir en los próximos años. Enseguida les saco de dudas, Mayer, porque lo vamos a ver también aquí en gráfico. Ya saben que el documento de regulación aeroportuaria, el DORA, es el que rige esas inversiones del Estado en nuestro archipiélago, bueno, en todas las comunidades autónomas. El que está actualmente en vigor, el DORA 2, ha invertido en nuestro archipiélago en estos 5 años, del 22 al 26, 171 millones de euros. Es verdad que luego hubo una ampliación de unos 300 millones, pero para toda España. Para el próximo periodo, en el DORA 3, está previsto, según ha anunciado el Gobierno central, que se invierta en nuestro archipiélago 1.800 millones de euros. Mayer, como puedes ver, pues una diferencia bastante grande. La diferencia es brutal, o sea, pasar de 171 millones a 1.800, si Antonio no me corrige, eso es casi un 1000% de aumento, ¿no? Si les parece, vamos a ver incluso cómo se va a distribuir por islas. Mencionaban el aeropuerto de Tenerife Sur, es una reivindicación que le hemos oído al señor Marichal muchas veces. Bueno, va a ser, teóricamente al menos, el que más inversión reciba, ahí lo estamos viendo. Gran Canaria, Lanzarote y Tenerife Norte también serán otros aeropuertos que se llevarán, según el desglose, pues una cantidad importante de fondos. ¿Y en qué proyectos concretos? Pues también lo vamos a ver. Hablamos de pavimento, por ejemplo, en Lanzarote se van a reunificar las dos terminales. Tenerife Sur también va a sufrir una mejora importante y Tenerife Norte se va a ampliar. En Gran Canaria, pasarelas, controles de seguridad, bueno, una serie de actuaciones que se van a hacer sobre esas infraestructuras, pero estaban también mencionando en la mesa una de las infraestructuras que quizás genera una mayor cantidad de críticas, porque para nosotros el avión es prácticamente como la guagua o el tren en otros territorios, pues son los aparcamientos. Vean esta imagen que se ha generado durante mucho tiempo en ese barrio, el barrio del San Lázaro, aledaño al aeropuerto de Tenerife Norte. Han llegado a poner esta pancartas así. Esto no es el parking del aeropuerto. La gente pues le cuesta hacer uso de él debido a los elevados precios y han dejado el coche de manera histórica en este barrio, dejando prácticamente a sus vecinos y vecinas sin lugares en los que aparcar. Vamos a escuchar algunas de esas opiniones. Es una extravagancia de caro y el de abajo todavía no lo sé. ¿Sueles dejar el coche aquí aparcado?
Solía, ahora ya no. Pues son 17 horas, menos de un día, y el precio son 22,80 euros. ¿Qué te parece? Pues muy caro. Esperamos siempre ir fuera a la entrada antes de entrar por aquí por las barreras, y ya pues cuando nos avisa a quien vengamos a recoger, ya es cuando entramos. 10 minutos, 15 minutos y son 2 euros y pico, casi 3 euros, que no, está muy caro. Deberían rebajarlo un poquito, porque ¿a dónde va tanto dinero? Pues ¿a dónde va tanto dinero? Se plantea esta señora. No sé si ustedes pues serán capaces de darle respuesta. Antonio, ¿a dónde va todo el dinero que recauda AENA aquí? A la caja de AENA, y en esos sitios ¿Y los vamos a estar de accionistas? acuerdo, claro. Hay dos cuestiones que ha dicho Jorge Marichal que me interesaría subrayar. Una de ellas tiene que ver con lo de las galerías comerciales. Las galerías comerciales están infraexplotadas en AENA. Son los informes técnicos que se dicen. Probablemente tiene que ver con que no son ni siquiera buenos centros comerciales, como señalaba. Tiene que ver seguramente con eso, porque en comparación con cualquier otra red de aeropuertos internacionales, ingresa mucho menos en proporción a los ingresos totales. Y lo otro que sí me parece más relevante es que este país perdió una enorme oportunidad para hacer las cosas de manera distinta, porque somos incapaces de desprendernos del poder político en la gestión de cualquier infraestructura, y los aeropuertos los privatizamos mal. Había otra fórmula, y uno mira para Inglaterra, para Estados Unidos, para México, para Australia, incluso para Francia, que ya hay que mirar para Francia. Bueno, sí, pues allí con las cámaras de comercio tenían una gestión muy descentralizada de los aeropuertos que permitía que se mirara con mayor mimo los intereses de los aeropuertos incumbentes, ¿no? Hay que tener también en cuenta una cosa. El estatuto dice que, las competencias dice que la gestión directa o gestión indirecta. La gestión directa es cuando el gobierno tiene el 100% de las acciones. La gestión que hay ahora es una gestión indirecta y por lo tanto cabe, y hay una sentencia, el otro día estuve reunido con el señor Berriel, recuerdan, ¿no?, consejero de Gobierno de Canarias en tiempos de Paulino, Domingo Berriel. Y hay una sentencia ahí que se quedó parado, nadie sabe por qué, pero que hablaba de este tema, y el Supremo incluso lo dijo, dice que la gestión, reconoció el Supremo que la gestión ya es indirecta desde el punto de vista de que ya hay un 49% del capital que no está en manos del Estado. Por lo tanto, lo que tiene que hacer el Gobierno de Canarias es iniciar ese camino de la manera correcta que en aquel momento dejó parado para que nos tomen en serio. Hay que hacer todo lo posible para que nos tomen en serio, porque no nos están tomando en serio. Y la inversión de Tenerife viene porque el señor presidente de AENA tuvieron problemas políticos en Cataluña y se negaron a la segunda pista, si no la inversión no estaba para acá, ¿vale? Que eso quede claro también. Melissa. Sí, porque la oposición de la ciudadanía y de la zona aledaña al aeropuerto del Prat de la segunda pista. impidió la implantación de la segunda pista. Yo creo que a nivel arquitectónico, y si hablamos a nivel de instalaciones, el aeropuerto de Tenerife Sur tiene carencias incluso de accesibilidad. O sea, tiene carencias que si lo fuésemos a diseñar y hacer con la normativa actual no cumpliría en muchos de los aspectos, y es una de las principales puertas de entrada en nuestra comunidad. Aparte de eso, yo creo que, como decía Lourdes, hay que poner un foco también en los residentes. Yo sé que a lo mejor se pone más foco en el turismo, pero los residentes nos desplazamos para trabajar entre islas muchísimo, incluso para ir al médico. Dejar el coche es una necesidad muchas veces, y los costes se empiezan a multiplicar y empiezan a ser totalmente irracionales. Ahí AENA también debería plantearse, o el Estado tendría que solicitarlo, o la comunidad autónoma, una tarifa específica también para la ciudadanía. Y luego, cuando hacen un aeropuerto y lo que hacen es quitar todas las zonas aledañas de aparcamientos, vemos lo que pasa en Tenerife Norte, que te encuentras un vial diseñado con 3 vías de acceso que de repente está en 2,5 porque tienes en la esquina aparcada mucha gente en cola, como decía el chico en la entrevista, esperando a que entre alguien para pasar el código y que no les tenga que parar. Eso es una mala previsión, y eso es no entender que la ciudadanía no va a estar dispuesta a pagar por más de 10 minutos. Jorge, enseguida te doy la palabra, pero vamos a ver lo que dice Óscar Izquierdo, hasta la semana pasada el presidente de la Patronal de la Construcción, y es muy crítico con la gestión de AENA. AENA ha maltratado a Canarias históricamente y la sigue maltratando, además con una soberbia y una superioridad que nos recuerda mucho a esa expresión que en Canarias utilizamos mucho, ¿no? O sea, AENA con Canarias son unos verdaderos jodos, y hay que decirlo así. Y en Canarias lo único que hace es algún parche de vez en cuando, pero sigue con la misma estructura de esa terminal en forma de tubo, que ya eso no se utiliza ni en el país menos desarrollado del mundo. Y en cambio en Canarias lo único que hace es extraer todos los beneficios posibles, e invertir lo menos también posible. Y la primera impresión que recibe un turista que viene a Canarias, y la última que se lleva, es la del aeropuerto del sur.
Y en este momento contamos con una terminal que, para que nos entendamos todo, se parece más a un empaquetado de plátano que a una terminal de última generación del siglo XXI. Jorge, empaquetado de plátano. Bueno, quería dar otro ejemplo. Hombre, si hubiera plátanos igual. Bueno, igual, plátanos no, pero plataneras igual queda hasta bonito. Además, vendemos algo que tiene que ver con lo nuestro, ¿no? Esa podría ser una de las ideas. Hay muchos aeropuertos que Sí, son claro. verdaderos jardines, Sí, ¿no? Sí, muchísimos. bueno, el de Además, Singapur es un todos los jardín hubs tienen impresionante. sus jardines, Bali... Está bien compararse con Singapur. Bueno, Bueno, el de Qatar tiene jardines sí, inmensos precioso. y Y buenos centros comerciales también, ¿eh? ¿Verdad? Sí, hay aeropuertos que no te dan ganas de salir. Pues son otro tipo de centros comerciales. Lo que quería es solamente dar otro ejemplo, ¿no? El otro día iba afuera, como viajo mucho, y hay un aparcamiento que es de larga estancia, ¿no? Entonces tú te metes y te hacen un descuento en teoría por el aparcamiento de larga estancia. Pues cuando fui a hacer la reserva de aparcamiento decía que el número de plazas disponibles estaba agotado. Sin embargo, cuando voy al aeropuerto, en Tenerife Sur, habían como 2 filas completas de aparcamientos libres. Es que tienen una cara que se la pisan. Oye, por cierto, ¿han visto, lo estuve comentando el otro día con Antonio, ¿han visto esa estructura que han habilitado en Tenerife Norte? Entiendo que para que no te mojes y cojas un vinter. Sí, pero si el viento Eso- te fastidia, porque es que claro, en Tenerife Norte nunca hay viento, nunca pasan estas cosas, y el agua solo va en vertical. Esa estructura se inspiraron, Antonio, me decías, en un guachinche, ¿no? Si yo, es que me dan ganas de sacar un timple y arrancarnos ahí a cantar. La palabra es ventorrillo. Pero ¿sabes qué pasa? Que hay una saturación aérea. Sí. Fíjate que en el aeropuerto de Tenerife Norte han tenido que ponerlos las líneas de colores, no nos damos cuenta de la cantidad de Sí, tráfico sí. aéreo que hay. Ese Y hay es un, un- hay un Estamos viendo problema las de imágenes, saturación. Entonces ya ha habido casos de gente que ha embarcado en el avión contrario, que se iba a ir a La Palma y acabó en Lanzarote. Sí, te ¿no? puedes Entonces pisar han tenido- fácilmente, ¿eh? han Pero tenido ese es que el poner- problema, que ellos tienen, en esos DORAs, ellos hacen unas proyecciones del número de usuarios de esos aeropuertos y sabían que las proyecciones, y lo saben hace muchos años, se les iban a quedar atrás y no han actuado. Y no han actuado por temas políticos y por temas empresariales mezclados con los políticos. Estoy Y dándole es vueltas hace un una rato vergüenza. en qué discrepa con lo que yo dije. ¿En qué discrepa Yo no con lo que yo discrepo. digo? Yo digo que hay un incentivo político y que eso no se va a corregir ni siquiera Sí, con pero la que el cogestión. incentivo político, lo que digo yo, es que puede estar manipulado, en este caso tendenciosamente manipulado por los intereses particulares. A ver, una rondita rápida. Melissa, ¿conseguiremos la cogestión? Complicado. Antonio. Es que tampoco veo la ganancia de la cogestión. Es decir, en vez de enterarse por los periódicos, se enterarán en el Consejo de Administración, pero las decisiones seguirán estando vinculadas a los intereses Sí, bueno, vas a tener políticos. mayoría, vas a tener un voto. en el- Por eso digo que te Lourdes, vas a ¿la enterar allí en vez de conseguiremos o por no? los periódicos. Yo lo veo complicado, pero, Pero hay... si la consiguen el País Vasco y Cataluña, Pero es que que el parece País que la están Vasco tocando tampoco... con los dedos. Sí, pero bueno, AENA también está plantando cara al País Vasco. Tampoco va a ser un paseo para el País Vasco contra el Sí, tal. pero dice que hay un Ah, documento firmado ya con el País Vasco. Pero lo que sí te digo, Mayer, es que si conseguimos esa cogestión que yo creo que debemos estar, como estamos en las autoridades portuarias aquí y en otros organismos estatales, que por favor no se convierta en un echadero más, sino que vaya Estoy alguien 100% con contigo. conocimiento Pero vamos a y ver. del sector y Pero que vaya ¿cuándo- allí a aportar, pero no que Lourdes- sea un cargo para repartirse. ¿Y ¿Pero cuándo ha pasado eso? ¿Cómo controlamos eso? ¿Pero cuándo ha Porque pasado ya eso? para eso, Claro. para ese viaje, Pero me cuando merece la pena. A ver, Jorge, ¿conseguiremos la cogestión? Cogestión no, lo que, O la vamos, lo congestión. que vamos a conseguir es una congestión. ¿vale? Y lo Eso que- es retranca en y lo estado- que estoy totalmente de acuerdo con Lourdes, qué pena sería hacer un camino beligerante, en este caso conseguir una cosa que creo que nos merecemos y que luego fuese un echadero, como tú bien dices, para simplemente sorpresa una de persona nadie. que vaya o que no vaya, como suele pasar en otros organismos donde cargo tenemos más a repartir. representación y funcionan las cosas. Bueno, de esa vamos a manera. ver cómo lo plantea esto Fernando Clavijo. La colaboración no significa que pongamos lo público y lo sometamos a los intereses de los accionistas privados, y sino que el accionista privado venda y que lo compre otro. Pero eso no tiene sentido, ¿no? Con lo cual me parece muy bien que el presidente de AENA defienda los intereses de los accionistas privados. Igual es el momento de que el gobierno de España lo cambie para que defienda más lo público. Bueno, Lourdes ponía ahora el ejemplo de los puertos, ¿no? Sí, pero de todas maneras yo, cuando dice, o sea, a AENA le interesa que Canarias vaya bien. O sea, a Y que AENA tengamos porque... unos buenos aeropuertos Claro, unos buenos y que se aeropuertos, den buen pero que le servicio. interesa a Tenemos sus les va como accionistas les va. privados, Que- porque que- AENA es no. un gran negocio para... Digo, Canarias es un gran negocio para Sí, AENA. pero es que a lo mejor les va bien ahora y no, Claro. y no ven, dice, a mí me vale así, los números a mí me salen, Pues- y no están pensando en la calidad, Pues malos en el empresarios, servicio. y malos demás. empresarios, El porque otro tú día, no puedes dejar caerse el los otro día con aeropuertos, Jorge, ¿eh? en Pero una son entrevista, políticos, es que Ya. los incentivos son políticos. También- fíjalo. el también otro día con hay- Jorge hay- hacíamos números, ¿te acuerdas, Jorge? De un británico, ¿no? Que salga
una hora antes de su casa para llegar al aeropuerto, más una hora que tiene que estar ahí en el aeropuerto, 5 horas de vuelo, sí, poniendo un ejemplo así tal. Más la hora que tiene que esperar por los pasaportes, más una hora que a lo mejor tiene que esperar para coger el taxi, más una hora que se lleve de cola o a lo mejor más, y decíamos, pierde el primer día. Vaya forma de empezar las vacaciones, ¿te acuerdas que lo comentábamos? Sí, bueno, de hecho hubo una reunión en el sur de un alto cargo, bueno, el CEO de una compañía aérea británica muy importante, y en la comida me comentaba que su mujer venía, porque aprovechaba y se quedaba el fin de semana, ¿no? Y que le había dicho a su mujer que no viniese, porque iba a tardar más en el aeropuerto y en la cola de la autopista que lo que iba a estar en el hotel, y la señora no vino. Es que el problema es que es una cosa tras otra, ¿no? Y lo que se hace es que todo lo que viene empeora lo anterior, porque el tema del taxi es otra vergüenza, ¿no? Primero era declaración de área sensible y después cuando hubo cambio político en el ayuntamiento ya se olvidaron y se aflojaron, ¿no? O sea, no hay derecho que antepongamos los intereses partidistas, electorales y tal, de un colectivo y tal, a los intereses generales, porque eso es una pena. Este año que hemos tenido un periodo bastante... Y a ENA lo que hay que hacer es recuperarla. O liberalizarla de verdad, que caiga un aeropuerto el que le dé la gana, o volverla a recuperar para el Estado y que tengamos voz y voto ahí para que las cosas se hagan mejor. La primera parte no me interesa nada, la segunda... Por decir, Jorge, algo más de los taxistas, que yo creo que merece la pena, aunque como apuntaba Lourdes, esto nos llevaría a otro monográfico completo, pero este invierno que ha sido lluvioso, y yo veía esta imagen de un turista que salía del hotel y veía cómo pasaba por delante de él vacío, en Arona, un taxi con la luz verde, y entonces lo llamaba y le grita: no, yo soy de Adeje. Bueno, esto es ¿Qué habrá entendido el taxi? Con el atasco que tenemos en Tenerife. ¿Qué habrá entendido el inglés? ¿Qué habrá entendido, perdón, el turismo? Con el atasco que tenemos en Tenerife Sur, lo que es una pena es que tengan que ir taxis vacíos de la zona turística al aeropuerto, que son los de Granadilla, porque no pueden recoger, y taxis vacíos, cientos de taxis vacíos todos los días, del aeropuerto a la zona turística, que son los taxis de Arona y Adeje, que no pueden recoger en Granadilla. Con la saturación de vehículos que tenemos en la autopista. Y qué mala gestión política estamos haciendo. Y sobre todo el no explicarle a esa gente que ganarían lo mismo. Incluso puede que ganarían más porque se ahorrarían mucho dinero, porque viajar vacío es perder dinero. Pero es que de todas maneras todo este tema de las licencias de los taxis es que es anacrónico total. Completamente, ese es otro sector que se debería liberalizar. Esta noche está saliendo un programa estupendo. Actuando así lo van a conseguir. No, pero déjame decir solo una cosa con respecto a lo de los controles de pasaportes. Me han contado, y debe ser así, que en Grecia en este momento han suspendido. Sí, es que la normativa lo permite. La normativa permite durante unas ciertas horas al día. Ya eso lo hemos dicho. Claro, si estamos cansados de darle pistas de lo que tienen que hacer. Eso me parece mucho más interesante que estar todo el día enredados en una polémica que tampoco nos lleva a muchos sitios. Bueno, también que tengan arcos de seguridad con el personal, que estén funcionando todos los arcos en las horas puntas, que tampoco los tienen todos funcionando. Pero si no consiguen unos atascos y control de seguridad brutales. A mí me parece que hay un principio básico que no deberíamos seguir posponiendo, que es la burocracia se tiene que adaptar a la tecnología, no la tecnología a la burocracia. Entonces, si no se puede hacer, suspendamos, como en Grecia, el control de pasaporte, y que en este momento los británicos entren pues como entraban antes. Sí, yo simplemente quiero dar un apunte, que cuando el Estado forma parte de una empresa, para lo que es la parte pública siempre hay dos tipos de rentabilidades, está la económica y la social. Entonces la parte pública de AENA, que es el 51%, también tiene que velar por esa parte de rentabilidad social que se da en lugares como Canarias, que somos fragmentados, que nuestros aeropuertos son nuestras vías de comunicación. Entonces, más allá de la parte económica, que es muy importante, la diferencia de que haya una parte pública o no, es que también tiene que contemplar ese otro tipo de rentabilidad que en Canarias no se está contemplando. Pero fíjate, Mayer, sí, porque mira, nosotros estamos hablando del DORA, de las inversiones, pero aquí hay otras cosas que son menores que tampoco hace AENA. Cuando tú llegas a la T4, tú puedes ya facturar, y en la mayoría de los aeropuertos que viajamos internacionales, el control de seguridad, ya tienes unas máquinas, unos escáneres, que no hace falta que tú saques todo de tu mochila, lo pongas allí, sino que ya te hacen el escaneo y tú pasas y es muy rápido. Aquí nos seguimos desnudando. Aquí, exacto, pero no solo eso, sino en aeropuertos que tienen 4 arcos de seguridad, en hora punta resulta que 2 están cerrados y las colas son monumentales y eso hace que se pierdan vuelos. O sea, eso tiene un coste para el pasajero. Bueno, no le digas que AENA no tiene dinero para pagar la compañía de seguridad y tener todos los arcos funcionando en hora punta, que son cosas absolutamente menores para lo que son los presupuestos de AENA. Y lo dices y te quejas, y me consta que los empresarios también se quedan, y no cambia. Bueno, vamos a repasar con Marta Rodríguez algunas imágenes más de esas instalaciones defectuosas de los aeropuertos. Sí, porque han puesto calificativos, adjetivos para definir un poco la situación de esos aeropuertos, pero vamos a ver imágenes.
Lo decía Jorge hace un momento. Yo pensaba, bueno, me lo está colocando ya casi en el plasma. Además, fíjate, Jorge, que el folio se ha mojado, ¿eh? Ahí sigue. Ese es el cartel al que hacía referencia hace un ratito. No estaba preparado, hay que decirlo, esto no estaba pactado, pero se lo encontraron nuestros compañeros cuando fueron a grabar a Tenerife Norte, ese cartel indicando techo con goteras, que no se puede aparcar. Ahí continúa con el paso de las semanas. Pero vamos a irnos también a ver otro aeropuerto, en este caso es el de Lanzarote. Fíjense el estado, cristales rotos, humedades, suciedad. Bueno, al final esta es la puerta de entrada de, en este caso, 9 millones de pasajeros que llegan cada año al aeropuerto de Lanzarote, que entran por avión y que se llevan esa primera imagen. Saben que del sector turístico vive un 40% de los canarios, canarias, vinculados a esa actividad, y hemos hablado con algunos de ellos, que esto es lo que nos han dicho. Parece un aeropuerto tercermundista, muchos vuelos juntos, y entonces cuando los tienen retenidos ahí dentro, que sale esa gente toda, eso es un mogollón de gente. Han habido momentos, tantos vuelos, en temporada alta sobre todo, que esto es millones de gente, millones de personas, vaya. Y te tienen como si fuera vaca, arreando, uno para la derecha, otro para la izquierda, derecha, izquierda. Puede tardar 1 hora, hasta 2 horas pueden tardar un turista en coger un taxi. Y sobre todo la cara de muchos niños cansados de estar esperando ahí dentro. Es horroroso, es horroroso. Con los alemanes no solemos tener problema, el problema siempre es con los ingleses, que son los que nos colapsan el aeropuerto. Yo creo que deberían tener un poquito más de agilidad a la hora de facturar lo que es las personas mayores. Cuando llego por las mañanas, digo, ¿y tenemos que hacer toda esa cola para ir a facturar? Insisto en que no es solamente un aeropuerto, hemos recogido esas opiniones en Tenerife Sur, Tenerife Norte, en Lanzarote, situaciones que seguro que para ustedes que están acostumbrados a viajar con mucha frecuencia, pues no son ajenas, ¿no? ¿Cuál sería, Jorge, la expresión que hoy está lúcido en cuanto a expresiones? ¿Cuál es la expresión que deberíamos aplicar a esto? Bueno, yo quizás por la vía será la gota que colmó el vaso, ¿no? Porque al final, a lo mejor ahora en verano, aunque en los rodeos, bueno, aeropuerto de La Laguna, Ciudad de La Laguna, con la neblina a lo mejor pues siguen teniendo goteras, ¿no? En verano es peor, por eso. El mes de julio es terrible. Pero la verdad que la situación es preocupante, porque además es que estamos hablando de un servicio público, por muy privado, por muy contento que sea, al final lo necesitamos, son nuestras salas, los canarios tenemos que pasar por ahí, no tenemos trenes, no tenemos autopistas, y nos tratan de una manera que no deben de tratarnos, y se parece mucho a cómo nos han tratado quizás inicialmente y de otras cosas que estuvimos hablando antes, ¿no? Yo creo que tiene que cambiar totalmente la forma de actuar de AENA con respecto a nosotros, porque al final, y el otro día también en la misma reunión hablábamos, ¿no?, de las personas que donaron ese suelo, ¿no?, para que en Tenerife se hiciera porque fue donado, el aeropuerto de Tenerife Sur, el suelo se donó por parte de una familia tinerfeña, una familia ilustre tinerfeña al Estado español para hacer un aeropuerto. ¿Qué cara se le quedaría al que tuvo ese gesto de donar cuando ve que han hecho un negocio de 1.800 millones de euros a costillas, entre otras cosas, de la donación que él hizo, ¿no? Claro, por cierto, que hemos invitado a AENA que estuviera también con nosotros esta noche aquí, en esta mesa, pero no han querido estar con nosotros, que hubiera sido interesante pues debatir con ellos algunas de estas cuestiones, porque, por ejemplo, sería, yo creo que un dato que deberíamos saber, ¿cuánto ingresa AENA aquí, no? Pero, o sea, durante mucho tiempo fue el secreto mejor guardado de España, ¿no? Y luego, precisamente en la privatización es cuando supimos algunos datos de los aeropuertos. Exacto. Sabemos qué aeropuertos son rentables y cuáles no, pero luego hemos vuelto a esa cierta opacidad que tan del gusto de AENA resulta, ¿no? Claro. A pesar de ser una empresa cotizada. Bueno, Jorge, te lo has pasado bien, ¿no? Sí, por supuesto, muchísimas gracias. Amenazamos con invitarte otro día, porque ya veo que de contertulio vas también de maravilla. Cuando ustedes quieran. Máquina. Y con retranca, ¿eh? Sí, bueno, me gusta el sentido del humor, y yo creo que más que la retranca también el sentido de la ironía, el sentido de humor que tenemos los canarios, creo que bueno nos hace famosos, ¿no? Por ese modo canario que tenemos de ser, y yo creo que no lo perdamos. Hay que mantenerlo. Jorge, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Lourdes, muchas gracias también. Gracias a ustedes por Melissa, invitarme. muchas gracias. Gracias. Antonio, si te parece bien a ti, te dejamos un ratito más. Bueno, vale, me parece bien. Y queremos hablar también de la visita del Papa, que por cierto, como comentábamos antes, pues ya ha hecho alusión a Canarias, felicitándonos por ese operativo del crucero. Quiero agradecer la acogida que caracteriza al pueblo de las Islas Canarias por permitir la llegada del crucero Hondius con los enfermos de antivirus. Estoy contento de poder encontrarme con vosotros el próximo mes en mi visita a las islas. Persona más influyente en el mundo. Viene a reforzar la idea de que hay que admitir, acoger a los extranjeros. Además que marca que es un hecho histórico. Que haya venido un papa es como decir que viene
pues el presidente de Estados Unidos aquí o que viene Michael Jackson. Gracias por viajar a España. Ya va a ver usted cómo somos los españoles recibiendo en casa, ¿eh? Va a disfrutar muchísimo. Santo Padre, esto es un fragmento de cayuco, de barca que ha llegado desde Senegal a la playa de la Restinga. Gracias por acercarse a Canarias. Sí, muy bien, porque hay muchos que son paganos y como ven al Papa van corriendo a verlo. Y la gente llora de nada, aquí somos muy llorones. Ahora mismo ya me estás emocionando. La previsión es que sean cortes concretos, no un corte generalizado y amplísimo, sino minimizar el impacto, pero lo va a haber, es que seamos conscientes de que lo va a haber. Como profesor, pues sí lo veo exagerado suspender las clases, de quedarme en casa y aprovechar a adelantar cosas, a corregir y a cerrar el curso. Sería proponer al jefe, a los jefes, doblar el turno. No voy a salir de mi trabajo hasta las 5 o las 6 de la tarde. Me quedo tranquilamente ahí hablando con los compañeros del turno de tarde o tomándome un café, pero yo a las 3 de la tarde va a ser imposible subir hasta la laguna. Papá, hay que cerrar sin problema, estamos cerrados, o sea, todos a ver al Papa. Aquí seguimos en La Retranca, en directo, en Televisión Canaria y también en la Radio Canaria. Son las 11:57 y hemos renovado para abordar el asunto de la visita del Papa a nuestros contertulios, incluido Antonio Salazar. Te hemos renovado también, ¿eh? Sí, Estás sí. como nuevo. Bueno, cosa que me sorprende, pero lo celebro. Yanire Alfaya, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bienvenida, Yanire. Enhorabuena por este estreno. Muchas gracias, Yanire. Vamos a saludar también a Marisabel Miranda. Marisabel, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Mayer, encantada. Y agradecemos también a José María Segura que esté con nosotros, es el director de ECA.edu y también el superior de los jesuitas en Canarias. ¿Cómo estamos? Muchas gracias, Mayer, encantado de estar aquí. Bueno, ya tenemos los datos de cómo va a ser esa visita del Papa. Marta tiene todos los datos. Marta, ¿qué nos puedes contar de esta visita? Bueno, vamos a verlo también en forma de gráfico, ese recorrido, porque sabemos que Canarias será uno de los 4 puntos, o Tenerife y Gran Canaria serán 2 de los 4 puntos que va a visitar el Papa, empezando por Gran Canaria, 11 de junio, aterrizará a eso de las 11 de la mañana en el aeropuerto y desde allí se irá directamente al muelle de Arguineguín, porque saben que durante mucho tiempo ha sido un punto en el que han arribado esos cayucos y pateras. Allí se va a rendir un homenaje a las personas migrantes y a quienes trabajan con ellos. Posteriormente, en Las Palmas de Gran Canaria, Catedral de Santa Ana, allí mantendrá un encuentro con el clero y ya por la tarde a las 6:30 está previsto que oficie esa misa en Siete Palmas, en el estadio, que por cierto está pendiente todavía por saberse si se podrá utilizar el césped o no. Al día siguiente por la mañana volará a Tenerife, si la niebla lo permite, aterrizará en el aeropuerto Tenerife Norte, si no, pues está previsto también que pueda hacerlo en Tenerife Sur. Desde allí directamente a Las Raíces, lugar donde, como saben, también se acoge, se atiende a las personas migrantes, y en La Laguna va a visitar la Plaza del Cristo, donde hará un encuentro con colectivos que favorecen la integración de las personas extranjeras. A mediodía, 12:15, se trasladará a Santa Cruz, en esa explanada del muelle, donde oficiará también esa segunda misa en nuestro archipiélago, y desde allí a las 2:30 volará desde el aeropuerto Tenerife Norte, después de una ceremonia de despedida, directamente hasta Roma. Muy bien, gracias, Marta. Bueno, una rondita rápida. ¿Qué esperan ustedes de esta visita, Antonio? Yo estaba pensando que me inquieta mucho que haya gente que pudiera no compartir la presencia del Papa con alegría, en el sentido de que no hace falta ser una persona con muchas creencias, sino estar simplemente bien informada. Todos sabemos dónde está el Papa cada día, y durante unos días todo el mundo sabrá que estará en Canarias, así que lo que espero es que le demos la mejor acogida posible y que se vaya además con un conocimiento de la isla que por otro lado tiene, de las islas que tiene, ¿no? María Isabel. Yo solamente espero que la administración sepa organizarse con seguridad, que sepa hacer las cosas con cautela y que no haya que cerrar colegios.
Bueno, yo creo, por supuesto, alegría, espero mensajes contundentes. Esta es una tierra de acogida en la que sabemos perfectamente lo que es el drama migratorio, porque más de 20.000 personas han muerto intentando llegar a nuestras costas desde el año 2020, que se reactivó la ruta. Entonces espero esos mensajes contundentes desde Canarias para el mundo, pero a partir de ahí creo que hay matices sobre la organización sobre todo y debate sobre la financiación, porque todavía no se explica por qué administraciones canarias van a financiar la visita del Papa. José María. Pues yo espero que la visita del Papa sea una oportunidad para poner a Canarias en el mapa a nivel mundial. Espero que sea una oportunidad para convertir el Muelle de la Vergüenza en el Muelle de la Esperanza, es lo que el Papa ha pedido. El Papa ha pedido reunirse fundamentalmente con personas migrantes. En los espacios que va a haber con él ha habido que el 80% de las personas sean migrantes y quienes les acompañan. Creo que Canarias es una tierra de acogida, lo hemos vivido quienes vivimos de fuera y somos canarios de adopción. Creo que vamos a estar a la altura y creo que Canarias va a ser hospitalidad y va a ser un espacio para demostrar que hay que acoger, como decía su antecesor el Papa Francisco, a todos, 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 y que tenemos que ser personas abiertas a los que vienen de fuera, incluso a quienes son diferentes a nosotros. En cuanto a lo de la organización, ya hemos visto que hay algunas administraciones que han invitado a sus empleados a hacer teletrabajo. La Universidad de Laguna ha suspendido los exámenes, se está planteando la posibilidad de suspender las clases. ¿Cómo ven ustedes esto, María Isabel? Yo tengo que interrumpirte y aquí ya tengo que dar un golpe en la mesa. Esto no puede ser, no se pueden suspender las clases, no se puede jerarquizar la educación por debajo de la religión y menos en un estado aconfesional. Y lo que decía la compañera, las administraciones van a pagar la visita del Papa. No, lo van a pagar las madres solteras que no van a poder llevar a los niños al colegio. Lo vamos a pagar todos mediante subvenciones que se van a dar. Déjame continuar. Sí, yo te voy a decir toda bueno, la lista de todos los que lo vamos a pagar. Y las que los autónomos, lo que tendremos que algunos de nosotros no podremos permitirnos ese teletrabajo, lo van a pagar los comercios, lo va a pagar como siempre la clase media y la clase trabajadora. Nunca lo va a pagar pues ni el rico ni quien pueda realmente afrontar eso. Lo vamos a pagar siempre el ciudadano de a pie, que por supuesto, ojo, no estoy en contra de que venga el Papa, solamente pido que la administración, que ha tenido el tiempo más que suficiente para organizarse, y creo que no lo está haciendo de la manera adecuada. ¿Tú suspenderías las clases, Antonio? No lo sé. Por fluidez del tráfico. Es que yo creo que va a ser uno de esos acontecimientos que van a marcar un antes y un después, y que no sé si es... Yo ahí reconozco que me muevo con una enorme prudencia. Presumo que va a ser un éxito, que va a provocar grandes movilizaciones dentro de las islas y que en función de eso se deben tomar algunas decisiones. No sé si la de suspender las clases es una de ellas. Es verdad que la experiencia nos dice que los días que no hay clase el tráfico tiende a ser un poquito mejor, más suave. Sí. Oye, entonces yo eso lo pienso. Pero sí me gusta porque además estoy encantado esta noche en este programa, el estreno, ver de la retranca, ver a tanto liberal, ¿no? Es decir, yo que pensaba siempre que vivía solo en este mundo, pues resulta que hay mucha gente con un discurso parecido. Yo estaría dispuesto a abrir la discusión sobre la financiación del Papa, si debe o no proceder de fondos públicos, si lo hacemos con todo. Es decir, abramos la financiación y veamos por qué se deben financiar, no sé, se me ocurren equipos deportivos de categorías, ¿no? O conciertos. Perdón, o conciertos. Sí, no. He puesto yo lo de la financiación sobre la mesa. Termino, también lo dijo ella. Termino solo el argumento y luego ya me callo, como no puede ser de otra manera, ¿no? Digo, conciertos. Canarias se ha convertido en un punto de conciertos que no lo tiene ni en Miami, ¿eh? Sí. Y todo pagado con dinero público. Entonces... Pero que generan empleo y generan dinero para la ciudadanía. No. Se lleva más de lo que genera. Si quiero lo discutimos, pero cuidado con entrar en ese debate. Sí digo que ese día el mundo entero va a estar mirando para Canarias, exclusivamente. Y yo no soy un católico practicante. Es decir, sí, pero Antonio, mira, se financian muchísimos eventos de todo tipo en Canarias, sí, de todo. Pero lo que pasa es que esas empresas a las que se financian esos eventos, que también satisfacen una parte de la población, no reciben, por ejemplo, 429 millones de euros de la casilla del IRPF que recibió la Iglesia el año pasado. ¿Aportaciones voluntarias? Sí. Ah, vale, es por saber si era también... Sí, claro, pero lo facilita el Estado con esa declaración de la renta. Tampoco tienen exenciones fiscales esas empresas como sí las tiene la Iglesia, por ejemplo, con el IBI.
Pero hay que Entonces, pensar... claro, A ver, José María, el Estado ya estamos... patrimonio... Esas empresas no tienen No, pues sí, yo entidades estoy de acuerdo. dependientes, como puede ser Cáritas, que por cierto hacen una labor fantástica y cubriendo huecos de la administración pública, pero también reciben dinero a raíz de esas entidades. José María. Bueno, yo varias cosas. O sea, que en otra tierra se nos diga que interrumpir las clases un día va a ser un problema. Aquí hemos tenido, aparte de la COVID, hemos tenido un volcán en La Palma, hemos tenido todo tipo de inclemencias climáticas y nuestra Consejería de Educación y los equipos técnicos y la Administración lo han sacado adelante. Por dejar de ir a clase, soy el director de la institución educativa, se llenan estas islas un día teniendo tiempo para organizarlo y teniendo los medios que tenemos. Y habiendo salido de tantos inconvenientes como hemos salido, eso no es un problema, me parece a mí. Ha habido tiempo para organizarlo y se suspenden las clases cuando hay una amenaza de cualquier otro tipo, ¿no? Usted lo ha dicho, amenaza. Cuando ha habido amenazas, cuando ha habido cosas imprevistas. Perdone, amenaza. Estimada, lo que quiero decir inclemencia, es... Si me permite que termine, no que venga el Papa 8 meses antes, que se sepa, por favor. No me diga que se cierra por una dana, normal que se cierre por una dana, pero no me diga que venga el Papa. Si me deja terminar, me está dando usted argumentos a mi favor. Sí. Si hemos sido capaces de mantener el nivel educativo en estas islas, con danas imprevistas, con tormentas imprevistas, con calimas, con un volcán, teniendo tiempo para programar la visita de un líder mundial histórico, que es la primera vez que este señor viene aquí, y viene aquí en el momento en el que estamos en la historia de la humanidad reciente, en los que más conflictos hay, para hablar de paz, que es lo primero que hizo en su discurso cuando tomó posesión, para hablar de acogida, para hablar de humanidad, creo, y hay una expresión castellana castiza que merece la pena, claro que hay que hacer un esfuerzo, claro que va a suponer un incordio, claro que hay cosas que tenemos que poner encima de la mesa. Si hablamos de gasto, el ROI que va a suponer la visita del Papa, ¿qué vale un minuto de este hombre en un escenario? ¿Qué vale? Y estamos haciendo de Canarias un plato internacional, financiando películas, ¿qué vale una toma de este señor saludando? ¿Me puede decir el ROI de la visita del Papa? Yo no. Pero lo sabremos, vale. pero lo sabremos. Pues a mí me gustaría que me trajera tenemos dos universidades aquí dignidad suficientemente preparadas. Lo sabremos, no tengo ninguna duda. Sabremos el impacto que esto va a generar. Porque los titulares van a ser aquí, no van a ser en Madrid y en Barcelona. Los trascendentes, los que va a escuchar Claro, Montero, es la primera vez en la historia que viene un papa aquí. No. ¿Y creen ustedes que cambiará en algo la gestión de la crisis migratoria? No van a ser indiferentes, no vamos a poder ser indiferentes, porque el Papa ha pedido, yo tengo la suerte como director de la otra fundación que es ECA Social, vamos a estar en Arguineguín. Nuestros jóvenes van a ser parte de esa cadena que el Papa ha pedido que él coja unos ramos de flores y los jóvenes le acompañen y ellos hagan la entrega. Ante el Papa allí, reunido con los jóvenes, que ha pedido que no haya demasiadas autoridades, que ha pedido que no haya demasiado boato, que ha pedido que el 80% sean migrantes, esto va a alterar para siempre cómo se posicione cada uno. Una pregunta, padre. ¿Usted cree que un acto ritualístico precioso, porque lo que acaba de decir, y lo digo honestamente, es precioso, va a cambiar el comportamiento ante la inmigración de las autoridades públicas? Un acto ritualístico, unas flores con personas migrantes y pocos políticos juntándose para sacarse una foto. Pregunto. Yo creo que los pero símbolos lanza un tienen mensaje, una fuerza. Miren, en un momento en el que se están imponiendo políticas migratorias criminales, porque lo estamos viendo en países como Estados Unidos, sí lanza un mensaje mundial. También quiero recordar, viene el Papa aquí a Europa, lanza este mensaje desde aquí, y quiero recordar que en junio va a entrar en vigor un pacto de migración y asilo que es bastante restrictivo y que lo que hace es endurecer las fronteras para evitar esos flujos migratorios. Es decir, también hay mucha hipocresía política, hay políticos que están aplaudiendo que venga el Papa y que han votado a favor de ese pacto migratorio. Antonio. Sí, es que me pareció muy interesante la pregunta, Mayer, porque hay que recordar que no solo es un jefe de Estado, sino también es un líder espiritual, religioso, moral. Y hemos tenido experiencias recientes, bueno, la gente más joven menos, pero, por ejemplo, Juan Pablo II no dejaba indiferente cuando iba a algunos países y hacía una proclama en favor de la libertad y se produjeron cambios. Yo quiero mantener la esperanza de que algo de esto nos pueda venir. Sin llegar el Papa, lo que sí se han producido ya son cruces de declaraciones entre, por ejemplo, la Iglesia y Vox, sobre todo por unas palabras que pronunciaba el obispo de la diócesis de Canarias, José Masuelo, que decía que deberíamos ponernos en la piel de las personas que se suben en una patera. A mucha gente habría que meterlos en un cayuco, estar 5 días en el Atlántico en un cayuco,
mañana y tarde sin comer y cómo llegan, pues para que vean un poco cuando llegan qué hacemos, pues habrá que acogerlo y habrá que cuidarlo. Yo estaba escuchando que nos dijo que a ver si nos metíamos en una patera, pues yo lo que le animo a él, o sea, que se ponga una sotana y vaya a Molenbeek, por ejemplo, a San Denis y que esté 5 días. A ver luego qué nos dice. Y Santiago Abascal ha dado un pasito más allá, porque ha dicho que la Iglesia hace negocio con la inmigración, José María. Y del obispo le contestó, y bueno, si lo puede demostrar, pues busque y denúncienos y nos veremos en los tribunales, que abogados tenemos todos. Hay que recordar que ya el Papa Francisco, ciertos sectores de la política internacional llegaron, de hecho llegamos a hacer una publicación que era ¿por qué no se calla? Que alguien calle a ese Papa, que le callen, porque todo lo que hace este hombre es provocar. Este señor, que es el vicario de Cristo en la tierra, que es el que tiene que hablar por los pobres, los excluidos, los sin voz, como San Romero, como tantos otros profetas antes que él, tiene que hablar de la dignidad de las personas humanas. Entonces, a los poderosos de este mundo y a quienes ya les va bien que tengamos a personas inmigrantes sin papeles para poder tenerlos sometidos a condiciones de trabajo que no son dignas y en algunas ocasiones en condiciones de semiesclavitud, todo esto les molesta y les molesta mucho. Yo entiendo que don José lo que estaba diciendo es a una persona que nunca ha visto el mar, a una persona que la metes de noche en un bote que más o menos tiene estabilidad, a una persona que no la vas a dejar salir de ahí. Cuando llega aquí, lo primero es tratarla con humanidad, como un ser humano, mirarlo a la cara y luego ya veremos. Pero prima facie tiene todos los derechos de un ser humano y ahora vamos a intentar acompañarte, integrarte, que contribuyas a esta sociedad de acogida. Como Canarias fue tierra migrante, que ustedes lo saben muy bien. Sí. Bueno, este año se ha reducido las llegadas en un 60%, pero nadie nos asegura que esto no se vuelva a repetir, ¿no? Sin duda. A mí lo que me sorprende es la reacción visceral de Vox a una expresión del obispo que no me parece ofensiva en ningún caso, porque lo que ha dicho es tengan empatía y piensen en las condiciones. Inmediatamente se dan por aludidos y dice este señor, el portavoz, no, es que nos han mandado a meternos en una... Es que la política tiene esa enorme habilidad para embarrar el terreno de juego de forma sistemática. Es que no se les dijo eso, ¿no? Se ha pedido un poco de empatía. Y luego en la parte de los negocios, porque ha habido una referencia también relacionada con lo de Cáritas, en lo que todos estamos de acuerdo, hay que separar lo que es Cáritas de lo que es la política. En este país tenemos para la prestación de servicios sociales un ministerio que se dedica a esa cosa, una consejería autonómica para el caso de Canarias, 7 cabildos insulares y 88 concejalías. ¿Quién resuelve los problemas sociales en las islas? Cáritas. Pues esa es el valor y reciben unas subvenciones por esos servicios. Sí, no, y afortunadamente, afortunadamente, porque si eso lo tiene que gestionar directamente el Estado, estaríamos en peores condiciones. Igual debería, porque estamos obviando algo en este debate y es que estamos... Sí, claro que debería la administración pública hacerlo. Y no, por ejemplo... No tiene capacidad. Debería, y no concertar tanto como concerta y no dar tantas subvenciones y además muchas veces tarde y mal, pero estamos obviando en este bando, estamos obviando en este debate que vivimos en un estado confesional, ¿eh? Exactamente. Entonces hay mucha ligereza en esto de darle dinero a la Iglesia. No hay ninguna ligereza. En el caso de Cáritas no hay ninguna ligereza, porque Cáritas no le pregunta a la gente en qué cree para ayudarle. No les pregunta. Entonces, en el caso de Cáritas yo creo que sí que no hay ningún inconveniente. Yo en otras cosas podría estar discutiendo, incluso en el tema de los IBIs y demás. Pero en el caso de Cáritas, que me parece que es injusto, porque no se les pide a nadie una filiación religiosa para poderles prestar ayuda. Hombre. Se presta la ayuda y lo demás, pues no se les pregunta. José María. Sí, es que yo creo que la labor que desarrolla a nivel de intervención social la Iglesia, que Cáritas es la más conocida, pero hay muchas otras entidades que nacen de la Iglesia con valores cristianos, con el humanismo cristiano, que son valores en los que estaríamos de acuerdo en el 90% todos los que se consideran, ¿no?, liberales en el buen sentido del término. Eso no puede estar... No tiene malo, ¿eh? Sí, lo que pasa es que estamos deslizando que prácticamente tenemos que darle en España le podemos encontrar sentido, varios sentidos a cualquier palabra. Es una de las cosas bonitas de nuestra cultura. No me negarán que suena rarísimo lo de en prealerta por la visita del Papa. Que... Sí, cierto. A mí también me llamó la atención. Claro, pero porque estamos en un momento de máxima tensión a nivel mundial. Es el blanco ideal para si alguien quisiera cometer un atentado. Entonces, pues eso es una... Eso no, lo que pasa es que aquí estamos acostumbrados a vincular las prealertas a borrascas, ¿no? Pero en realidad la declaración de prealerta es porque te permite luego hacer restricciones de tráfico, de movilidad, de clases, demás. Que parece que sí que ese es el procedimiento razonable. He dicho eso, a mí también me llamó la atención cuando se supo, ¿no?
Padre, ¿le podría hacer una pregunta? Pregunte, que canta Silvio, pregunte. Sí, ¿usted qué opina de que el Papa vaya solamente a centrarse, que es un tema evidentemente que es muy importante, solamente en la inmigración? ¿No cree que debería centrarse también en otros problemas muy importantes que tiene la sociedad española, no canaria, como es la sanidad, la educación, el paro juvenil y la vivienda? Porque al final viene un Estado, no viene solamente a preocuparse por la situación migratoria. Yo creo que es honesto reconocer que la visita del Papa León es heredera de la visita del Papa Francisco, que era el primero que manifestó su deseo de venir aquí, a quien se invitó, ¿no? Lo invitó el presidente, lo invitaron los obispos, lo invitamos los jesuitas, lo invitó ECA, hasta le hicimos un carnet, le hicimos llegar una carta. Entonces, el Papa León está haciéndose eco de lo que fue la herencia de esta, que luego él ha hecho suya, y es un gesto muy potente, simbólicamente, de quien es sucesor de un papa que el primer viaje que hizo internacional fue a Lampedusa, no olvidemos, y se ha hecho poner en el Vaticano una cruz hecha por los restos de los salvavidas de gente que naufragó. Entonces, este es León. León viene a continuar eso, se centra en la migración, porque en Canarias estamos en la ruta más mortífera del mundo, es la ruta atlántica, y por eso viene aquí y por eso quiere ir a Arguineguín. Bueno, tendremos tiempo, José María, de hablar en más ocasiones de esta visita histórica del Papa al archipiélago. Agradezco a Antonio Salazar que haya estado esta noche con nosotros. Antonio, Gracias, muchas gracias. El agradecido soy yo. Y agradezco en particular también tus puntos de retranca. A la fuerza Orca. Muchas gracias también por estar con nosotros. Y también muchas gracias a María Isabel. Gracias, María Isabel. Gracias. Y gracias también a José María. A ustedes. Un placer. Bueno, vamos a invitar a nuestra compañera Marta para repasar algunas de las imágenes potentes que nos dejan estos últimos días. Y que pasan fundamentalmente por ese barco, ese crucero Ondius. Las miradas de medio mundo han estado a lo largo de esta última semana, estos últimos 10 días, en ese barco, y aquí concretamente en nuestro archipiélago pues han sido muchas las imágenes y los cruces de acusaciones que se han generado. Vamos a ver un resumen. El presidente de la autoridad portuaria me ha notificado de que ha habido una solicitud de poder atracar en un puerto de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Estuve toda la tarde hablando con el señor Clavijo. Creo que tengo 4 llamadas desde las 8 de la tarde hasta las 11:30 de la noche. En una situación de esta gravedad, el presidente Sánchez no tiene tiempo para atender al presidente del gobierno de Canarias, todo está dicho. El gobierno de España ha engañado a los canarios, ha ocultado información. Sabían que había al menos un contagiado en ese crucero de lujo. Cuando había que trabajar, cuando había que estar allí gestionando un operativo tan complejo, allí no estaba. Y lo que no lo voy a permitir indudablemente ni a él ni a nadie es que me dé ninguna lección de amar a mi tierra, de defenderla y de estar al lado de los canarios y canarias. Las 12:18. Aquí seguimos en directo y la verdad, Marta, que se nos ha hecho cortito el programa de hoy, el primero. Se nos ha pasado rápido. Emplazamos a todas las personas que nos están viendo a acompañarnos de nuevo el próximo jueves. Sí. El próximo jueves estaremos de nuevo aquí en Televisión Canaria, la Radio Canaria, y amenazamos con volver con más retranca. Que tengan ustedes una buena noche. Muy buenas noches, que descansen.